Fat, el hombre de las llaves divinas. Capítulo 91. ¿El verdadero poder de Excalibur? Crimson Moon preguntó en voz baja con cautela. Progenitor de los verdaderos ancestros, último de la luna, un ser tan grande como tú, realmente interesado en la identidad de un simple ser humano. En lugar de responder, Arcán descendió lentamente al suelo y las alas elementales de su espalda se disiparon gradualmente. Probablemente soy el primero, apuesto. Si las emociones de Crimson Moon solo se hubieran agitado ligeramente hace un momento, en este momento, surgieron como un maremoto. El progenitor de los verdaderos ancestros y el último de la luna. Esos fueron algunos de sus mayores secretos. Aparte de Gaia y Alaya, no había manera de que nadie en este planeta pudiera saber sobre esas cosas. Sé que has estado tratando de ocultar tu identidad todo el tiempo. Arcán se señaló los ojos. Pero no puedes ocultar nada a mis ojos. ¿Eres un anfitrión del dios exterior o alguien relacionado con ese ser que trasciende el mundo? Preguntó Crimson Moon en tono solemne. ¿Qué crees que soy? Soy lo que piensas. Arcán respondió casualmente con una sonrisa tranquila. Al ver el comportamiento confiado del pelinegro, Crimson Moon se volvió aún más cauteloso. Sé que tu propósito al venir a la Tierra es reemplazar la voluntad de este planeta, Gaia. Arcán habló en un tono relajado, como si conversara con un amigo perdido hace mucho tiempo. Supongo que volver en la luna te hizo sentir incómodo, ¿eh? Una aura aterradora y vasta surgió instantáneamente. La luna carmesí que colgaba en lo alto del cielo distante brillaba intensamente y el mundo entero quedó completamente envuelto en un espeluznante color carmesí. La expresión de Crimson Moon se oscureció, su cabello negro hasta la cintura se balanceaba con el viento feroz. En sus brillantes ojos dorados, como antorchas, el frenesí de la intención asesina se elevó rápidamente como en regaderas. Ese era su secreto más profundo enterrado en lo más profundo de su corazón, algo que nunca le había contado a nadie, ni siquiera de Gaia. Pero ahora, este hombre había revelado todo de una vez. ¿Cómo podría mantener la calma? Si no fuera por su aprensión sobre la identidad del hombre, Crimson Moon ya habría tomado medidas para borrarlo por completo. Este hombre misterioso era demasiado peligroso para mantenerlo con vida. Incluso frente a una intención asesina tan aterradora y helada, la expresión de Arcán se mantuvo sin cambios. Había una leve y gentil sonrisa en la comisura de su boca, como si estuviera completamente despreocupado. Lo diré de nuevo, Crimson Moon, si quieres lograr tus objetivos, es mejor no hacer nada tonto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Crimson Moon con los ojos entrecerrados. Arcán miró a Artoria debajo del pozo, su tono era tranquilo. Ya deberías haber notado que la espada sagrada lleva el poder de este planeta. Las cejas de Crimson Moon se fruncieron, pero ella permaneció en silencio. La espada sagrada lleva el nombre Excalibur, forjada por el planeta y cristalizada dentro del planeta como el último fantasma, reinando supremo entre todas las espadas sagradas. Es una construcción divina, forjada por la voluntad del planeta con la ayuda de hadas. Sirviendo como mecanismo defensivo contra amenazas externas. Arcán giró la cabeza para mirar a Crimson Moon y en sus ojos negros como boca de lobo apareció una pizca de burla. Y quien sostenía esa espada sagrada es el portador de Excalibur elegido por la voluntad del planeta, Gaia. Al escuchar eso, la tez de Crimson Moon se volvió aún más desagradable. De hecho, el propósito inicial de forjar esta espada no era apuntarte a ti sino protegerte contra el Belver que incluía al titán dormido dentro de tu cuerpo celestial. Pero eso no significa que esta espada no te afectará. Crimson Moon, sabía que dedicaste incontables tiempo y esfuerzo a bajar la guardia de Gaia contra ti, permitiéndote descender a la Tierra. Durante todos estos años, has mantenido un perfil bajo para evitar despertar las sospechas de Gaia. Después de todo, si fueran para descubrir tu verdadero propósito, es posible que tu plan no salga bien. Crimson Moon no pudo evitar retroceder unos pasos, una pizca de pánico apareció en sus ojos dorados. Excepto por enfrentarse a Belver en el pasado, no había sentido este tipo de ansiedad en años. Este hombre, era como si pudiera ver todos sus pensamientos. Un escalofrío recorrió su espalda y Crimson Moon sintió como si, justo detrás de ella, un par de ojos negros que parecían ver a través de todo la estuvieran mirando fríamente. Excalibur es elegida por la voluntad del planeta. Si le haces daño, sin duda es una provocación a la voluntad del planeta. ¿Adivina qué pasará entonces? Mientras Arcán hablaba, su sonrisa se hizo más alegre. La expresión de Crimson Moon era incierta y estaba empezando a reconsiderar sus opciones.
Tal como había dicho el pelinegro, matar al portador de Excalibur aquí sin duda provocaría la ira y las represalias de la voluntad del planeta, Gaia. Aunque con el desvanecimiento de la era de los dioses, el poder de Gaia había disminuido significativamente, ¿quién sabía si esta tímida entidad habría dejado algún truco oculto bajo la manga? Pero ella era la última de la luna. Si se asustara tan fácilmente, sería un duro golpe para su orgullo. Por un momento, Crimson Moon vaciló. Parece que no crees del todo lo que he dicho, Arcán sonrió. Entonces déjame mostrarte algunas pruebas. Se volvió para mirar hacia el hoyo. Lily, libera una restricción sobre Excalibur y elige la restricción del enemigo debe ser más poderoso que uno mismo. T/N. Restricción de Bedivere en Excalibur Proto. Al escuchar las palabras de su maestra, Artoria mostró una pizca de sorpresa. ¿Cómo supo su maestra que Excalibur tenía restricciones? Pero ella se había acostumbrado a las peculiaridades de su maestra de saberlo todo y no insistió en ello. Entonces, ella asintió levemente sin dudarlo. Está bien, maestra. Lo entiendo. Artoria volvió su mirada hacia Crimson Moon, sus ojos llenos de un fuerte espíritu de lucha. Sello 13. Comienza la decisión. Esta es una batalla contra el enemigo más fuerte que uno mismo. Excalibur tembló levemente y una luz cegadora surgió de la espada, liberando una aura vasta y aterradora que se extendió en todas direcciones, distorsionando el vacío circundante. Sintiendo este poder, la expresión de Crimson Moon cambió ligeramente. ¿Entiendes ahora, Crimson Moon? Esta es la construcción divina suprema. Dijo Arcán con una sonrisa tranquila, con las manos detrás de la espalda. Debido a que el poder de esta arma es demasiado abrumador para un solo individuo, la voluntad del planeta le ha impuesto varias restricciones complejas. Solo puede liberarse por completo en circunstancias específicas. A decir verdad, ni siquiera yo sé qué tan poderosa será esta espada cuando se liberen todas sus restricciones. Pero si se enfrenta a un enemigo de más allá del planeta como tú, debería tener el privilegio de presenciar esa escena. Entonces, ¿te gustaría probar el verdadero poder de esta arma, oh Rey de la Luna? Arcán preguntó con tono despreocupado. Debido a que los caballeros de la mesa redonda aún no existen, tuve que cambiar restricciones de la mesa redonda por restricciones del planeta. Capítulo 92. Necesito más poder en la tierra desolada y quebrada. El rey de los hombres y el rey de los vampiros se miraron a los ojos, las miradas de negro puro y oro puro chocaron como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La mirada de Crimson Moon parpadeó levemente y la luna carmesí en el cielo emitió una aura misteriosa y majestuosa, provocando ondas en el mar de éter verdadero. Arcán tenía una leve sonrisa en los labios y parecía indiferente. Sin embargo, en lo profundo de sus pupilas negras como boca de lobo, yacía una pesada carga. Después de un período de tiempo incierto, la luna carmesí de arriba de repente cesó todas sus fluctuaciones y resplandor, colgando en el cielo como un cuerpo celeste ordinario. Por el bien de Gaia, esta vez pasaré por alto tus ofensas. Crimson Moon echó un vistazo a Artoria abajo y luego volvió a mirar a Arcán. Pero espero que lo recuerdes, nosotros, los cuerpos celestes, somos todos como hermanos. Estoy aquí para proteger la Tierra, por lo que la idea de asumir la voluntad de este planeta no tiene fundamento. Si continúas entrometiéndose en mi relación con Gaia, no importa quién esté detrás de ti, te haré pagar. Mientras Arcán contemplaba esos intensos ojos dorados fijos en él, se limitó a sonreír y no ofreció respuesta. HMPH. Crimson Moon resopló fríamente y, con un gesto casual hacia el vacío, una figura alta y oscura salió a trompicones. Su Majestad. El rostro de Stroud estaba pálido, su espíritu decayendo, mientras se arrodillaba ante Crimson Moon. Si no fuera por el hecho de que has estado sirviendo diligentemente a mi nave todo este tiempo, estaría solo. Crimson Moon dijo fríamente hacia Stroud. Con un movimiento casual de su mano, los dos desaparecieron gradualmente de su ubicación original. Cuando Crimson Moon partió, las opresivas nubes que oscurecían el cielo comenzaron a disiparse, y la luna carmesí brilló brevemente antes de desaparecer en el cielo como una ilusión. La radiante luz del sol se derramaba sobre las vastas llanuras, proyectando un brillo dorado sobre todo. Al sentir el calor perdido hacía mucho tiempo, Arcán dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Quién era ese ahora? La voz de Midok tenía una fuerte sensación de gravedad. De esa persona, sentí una presencia y un poder que rivaliza con Odín. Ella tiene una experiencia mucho mayor que Odín. Arcán miró hacia el infinito cielo azul y explicó. Ella es el rey de la luna, la encarnación de la voluntad de la luna, una entidad conocida como la Suprema.
Cuando se trata de rangos, está al menos a la par con Yggdrasil. Yggdrasil fue la fuente de vida alimentada por Gaia, la base de la era de los dioses en los reinos nórdicos. En términos de rango, podría ser casi comparable a la legendaria diosa primordial, Tiamat. Pero tal vez para evitar que se repitan los acontecimientos que involucran a Tiamat, Gaia no le otorgó a Yggdrasil capacidades ofensivas. Como supremo de la luna, si Crimson Moon luchara contra Tiamat, era realmente incierto quién saldría victorioso. Yggdrasil, Nidhogg respiró hondo. Debes estar loco al atreverte a provocar a un ser tan aterrador. No es que quisiera provocarla, pero ella es la que me está causando problemas primero. Arcán se encogió de hombros con impotencia. Por cierto, Crimson Moon es una mujer. ¿Llamaste a esa entidad ella? Preguntó Nidhogg con curiosidad. No lo sé, pero como los vasos que ella creó son todos mujeres, simplemente asumí que ella misma es una mujer. Arcán se encogió de hombros. Honestamente, Arcán no tenía intención de provocar a Crimson Moon. No tenía ningún rencor personal ni conflicto con ella, así que ¿por qué molestarse en crear problemas? En unos cientos de años, ese viejo molesto al que le encantaban las bromas y entrometerse en los asuntos de otras personas se encargaría de Crimson Moon. ¿Por qué necesitaría involucrarse personalmente? Pero la cuestión clave en cuestión era que Crimson Moon había aparecido inexplicablemente en Gran Bretaña, y estaba claro que había puesto su mirada en Camelot. Arcán tenía una vaga intuición de que la aparición de Crimson Moon en ese momento no era una coincidencia. Con el regreso de quimeras, el resurgimiento del dios rey Nuada, la alianza de los apóstoles muertos y las especies fantasmales, y la aparición del supremo de la luna, los diversos y complejos hilos de este intrincado rompecabezas quedaron tan enredados como un ovillo de lana. Arcán se sentía abrumado y le dolía la cabeza, sin saber por dónde empezar a desentrañar la verdad de la situación. Pero podía sentir claramente que el verdadero enemigo todavía acechaba en las sombras, tejiendo silenciosamente una vasta red. Cuando revelaran sus colmillos, sin duda habría un ataque feroz como una tormenta violenta. No puedo continuar así. Necesito más poder y debo atravesar Ghana lo antes posible, luego unir Camelot, reunir todas las fuerzas militares y concentrarme en el enemigo real. Arcán respiró hondo y una mirada determinada apareció en sus ojos negros como boca de lobo. Estás diciendo que necesitas energía ahora mismo, ¿verdad? Nidhogg habló con entusiasmo. Eso es fácil, siempre y cuando rescates mi cuerpo antes, te prometo que caminarás por este mundo con confianza, y a cualquiera que se atreva a cruzarte, te garantizo que lo aplastaré con un pie, excepto a ese rey de la luna antes, por supuesto. La mirada de Arcán vaciló levemente. Aunque sabía que Nidhogg estaba diciendo esto para que la ayudara a escapar antes, no había duda de que realmente necesitaba su poder ahora. Nidhogg era esencialmente la encarnación de las reglas, un dragón de la desesperación basado en el concepto de Ragnarok y no poseía ninguna divinidad. En otras palabras, incluso si Nidhogg apareciera en el mundo actual, no había necesidad de preocuparse por ser empujado al otro lado del mundo debido al rechazo de la época. Podía liberar libremente su poder sin reservas. Cuando el dragón de la desesperación, del que se decía que devoraba el mundo, reapareció en esta era, a excepción de Crimson Moon, nadie pudo detenerla. Incluso si Nuada reapareciera, no tendría ninguna posibilidad. Todavía faltaban 3 años para que Nidhogg fuera completamente borrado. Según el plan original, Arcán tenía intención de esperar hasta el último año para rescatarla. La razón principal fue su preocupación. Aunque había dejado una sugerencia en la mente de Nidhogg, era solo una brizna de alma remanente. Aún no se sabe hasta qué punto esta sugerencia sería efectiva cuando regresara a su cuerpo. Así que Arcán planeó esperar hasta que la fuerza de Nidhogg estuviera en su punto más débil para minimizar el riesgo. Pero parecía que esto ya no era posible. El rey de los Tuatha de Danann y el supremo de la luna ya habían aparecido, y la fuerza de Arcán era claramente más débil que la oposición. Además, el enemigo solo había revelado la punta del iceberg, y seguramente aparecerían enemigos más poderosos en el futuro. En esta situación, cuanto más fuerte sea el poder de Nidhogg, mayor será el beneficio para él. Pasar tiempo juntos durante este período le permitió a Arcán comprender bastante bien la personalidad de esta dama dragón. Arcán estaba al menos 80% seguro de que Nidhogg estaría a su lado cuando llegara el momento. Con esto en mente, Arcán ya no dudó y asintió. Muy bien, una vez que me ocupe del asunto de Camelot, iré a rescatar tu cuerpo. Fantástico. Nidhogg exclamó alegremente, sin preocuparse más por mantener su imagen digna y noble.
Ese es el trato, entonces. No debes echarte atrás cuando llegue el momento, o de lo contrario yo, te llamaré mamá. ¿Qué tal eso? Arkham bromeó con una sonrisa traviesa. Capítulo 93. Hombre misterioso en un espacio subterráneo oscuro y lúgubre, frío y solitario, como si el tiempo mismo hubiera dejado de fluir, como si uno hubiera entrado al otro lado del mundo. Los tenues destellos se convirtieron en la única fuente de luz en este mundo sin luz. Se dispersaron al azar, parpadeando como luciérnagas, delicadas como luciérnagas. Si hubiera un mago competente aquí, probablemente estaría temblando de miedo en este momento. Descubrirían que estos puntos de luz eran en realidad círculos mágicos y su parpadeo sincronizado indica que comparten una conexión. En el mundo de la hechicería, esta situación a menudo se conoce como fórmula mágica mayor, también conocida como fundación taumatúrgica. Las fórmulas mágicas eran la vena de estos círculos mágicos, la base que sustenta su existencia. Cualquier mago sabe que cuantas más fórmulas mágicas haya, mayor será el poder de la hechicería. En la lejana era de los dioses, el círculo mágico de primer nivel tenía alrededor de 7000 fórmulas mágicas. Y en este momento, en este espacio subterráneo, había más de 10.000 fórmulas mágicas esparcidas por todas partes. Un hombre alto estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, con su capa blanca colgando casualmente detrás de él. Su expresión era tranquila, con los ojos cerrados. Si no fuera por el ligero ascenso y descenso de su pecho, uno podría incluso confundirlo con una estatua. De repente, sus pestañas temblaron levemente y sus párpados se levantaron lentamente. Esos eran inequívocamente ojos inhumanos. Pupilas verticales heladas, doradas y radiantes que ejercían una presión inmensa con solo una mirada. Pensé que te había dicho que no me molestaras. Unos pasos resonaron nítidamente en el espacio tranquilo cuando una mujer con un vestido blanco emergió de la oscuridad. Sus rasgos exquisitos eran casi idénticos a los de Altroje, y su vibrante cabello dorado caía en cascada hasta su cintura, brillando como una antorcha en sus ojos. Algo inesperado sucedió en Camelot. La mujer de cabello dorado, o más bien Crimson Moon, habló con indiferencia. Los apóstoles muertos que envié y vuestras especies fantasmales han sido aniquilados. Recuerdo que este asunto debería haber sido dejado en manos de esa nave tuya, ¿correcto? El rostro del hombre permaneció impasible mientras respondía con calma. Este asunto no tiene nada que ver con ella. Crimson Moon negó levemente con la cabeza. Es que tuvieron la desgracia de toparse con el nuevo rey de Camelot, el que sacó la espada de la piedra. La chica que Uther y Merlin escondieron. El tono del hombre tenía una pizca de curiosidad, pero rápidamente volvió a su estado de calma. Pero ella es solo una marioneta creada e imbuida de la creencia del rey ideal. No veo eso como una excusa válida. Si bien puede sonar algo problemático para mí decir esto, debo decir que no debes subestimar a esa chica. Crimson Moon habló mientras sus labios se curvaban en una leve sonrisa. Ella sacó el arma definitiva forjada por el planeta y se convirtió en la portadora de Excalibur elegida por Gaia. Excalibur Wielder, murmuró el hombre suavemente. Nunca pensé que Merlin sería capaz de entrenar a un discípulo así. Además de ella, también apareció la hija mayor de Uther que heredó el poder de la isla. El tono de Crimson Moon era pausado. Probablemente no lo sabías, pero esa mujer es una encarnación del hada primordial. Morgan, ¿verdad? Solo una loca. Ya sea que haya heredado el poder de la isla o sea una encarnación de algún hada primordial, no significará mucho. El hombre sacudió levemente la cabeza. Recuerdo que Noada también estuvo involucrado en esta operación, ¿no? Esa es la razón por la que vine a ti. El tono de Crimson Moon se volvió sombrío. Quien sacó la espada de la piedra no es la chica que porta Excalibur. Es un hombre de cabello y ojos negros llamado Arcán. Si las cosas salen como se esperaba, el dios que has resucitado probablemente esté muerto por su mano. Las pupilas verticales doradas del hombre de repente emitieron una luz brillante, como un rayo que atraviesa el oscuro y espeluznante espacio subterráneo. Sin embargo, este fenómeno solo duró un breve momento antes de volver a la calma. El pecho del hombre subía y bajaba, su respiración se hacía un poco más pesada. Había una profunda ira en su voz cuando preguntó: ¿estás diciendo que quien sacó la espada de la piedra no es el títere creado por Merlin sino alguien más? Así es. Luna Carmesí asintió. Cuando llegué y poseí mi embarcación, tuve un enfrentamiento con él. Su voz se volvió más seria. Es un ser humano poderoso. Aunque nunca lo había visto antes, fácilmente vio mi identidad. No estoy interesado en esos asuntos.
La voz del hombre era fría. Muéstrame cómo es. Crimson Moon agitó su mano y una proyección de un joven de cabello negro con armadura plateada apareció de la nada, con un sorprendente parecido con Arcán. Eso es, el hombre parecía algo sorprendido. Observó atentamente el rostro durante un rato y luego suspiró. Así que así es, incluso yo fui engañado. Uther y Merlin, realmente jugaron un gran juego. ¿Qué has descubierto? Crimson Moon preguntó confundida. No es nada, solo una pequeña cosa. El hombre sacudió levemente la cabeza. Sigue adelante. ¿Cuál es tu opinión sobre este nuevo rey? Siento muchos poderes en él que no pertenecen a este mundo. Si mi corazonada es correcta, puede que haya un dios exterior detrás de él, o tal vez esté relacionado con ese Salvador que trasciende el mundo. Dijo Crimson Moon en voz baja. Salvador, el hombre reflexionó por un momento. ¿Entonces quieres decir que nuestros planes podrían haber sido ya descubiertos por esa persona? Esa persona es la única que ha llegado al fin en el universo infinito y en el tiempo y el espacio infinitos. Sus pensamientos están más allá de nuestra comprensión. Crimson Moon negó levemente con la cabeza. Aunque lleva el título de Salvador, la mayor parte del tiempo no interfiere en los asuntos mundanos. Las llamadas crisis mundiales son solo fluctuaciones menores para él. Además, lo que estamos haciendo ahora está lejos de alcanzar ese nivel. Pero él ascendió desde la humanidad, así que no puedo estar seguro de cómo ve nuestras acciones. El hombre habló mientras entrecerraba los ojos. Entonces, ¿qué estás sugiriendo? Necesitamos acelerar el ritmo. Dijo Crimson Moon gravemente. Si seguimos demorando, algo inesperado podría volver a suceder. El hombre permaneció en silencio por un rato y luego asintió levemente. Entiendo. Hagamos que Kent, su sexy y Wessex se preparen. Cuando llegue el invierno, lanzaremos un ataque contra el sur. Han estado viviendo cómodamente durante demasiado tiempo. Es hora de que flexionen sus músculos. Solo 3 reinos, dudo que representen una gran amenaza para ellos. La mirada de Crimson Moon parpadeó levemente. Soy muy consciente de ello. Dijo el hombre con indiferencia. Solo quiero que nos den algo de tiempo. El hombre guardó silencio por un momento antes de decir. ¿Has oído hablar del dragón de la desesperación que devora el mundo? Capítulo 94. Regreso. Los últimos rayos del sol poniente arrojan un resplandor dorado sobre esta gran ciudad. Kai caminaba de un lado a otro a lo largo de las murallas de la ciudad, a menudo mirando a lo lejos con una clara mirada de impaciencia en sus ojos. ¿Por qué no han regresado todavía? Lanzarote suspiró. Kai, realmente necesitas calmarte. Has estado aquí durante días, durmiendo no más de 6 horas, a este ritmo, tu cuerpo no aguantará. Kai forzó una sonrisa amarga. Era muy consciente del daño que sus acciones estaban causando, pero cada vez que recordaba lo que Merlin había dicho ese día, no podía cerrar los ojos, sintiendo una constante sensación de inquietud. Ese alborotador de pelo blanco siempre tuvo predilección por decir verdades a medias. No importa cuánto Kai lo presionó para obtener respuestas, Merlin se negó a revelar toda la historia. Lancelot tiene razón, Sir Kai. Bedivere intervino mientras subía las escaleras con una bandeja de comida humeante. De acuerdo con el tiempo acordado, la guerra comenzó ayer como muy pronto. No recibiremos ninguna noticia hasta mañana como muy pronto, así que incluso si te quedas aquí, no producirá ningún resultado. Solo me preocupa que pueda suceder algo inesperado, murmuró Kai. Bedivere sonrió y señaló el cráter distante. Con la presencia de su majestad, ¿de qué tienes que preocuparte? Kai sacudió la cabeza y apretó los dientes. No lo entiende, Sir Bedivere. Merlin es el tipo de persona que mi maestro solía describir como le encanta ver un buen espectáculo. Debe haber visto algo para decir algo así. Viendo un buen programa, ¿eh? Bedivere reflexionó un momento y luego se rió entre dientes. Su majestad realmente entiende el carácter de Lord Merlin. Pero ahora que lo mencionas, no he visto a Lord Merlin en los últimos días. Hace un rato me estaba molestando sobre cuándo podríamos celebrar otro banquete. HMPH, ese tipo sabía que definitivamente lo enfrentaría, así que se escapó temprano. Kai resopló. Si lo veo la próxima vez, lo golpearé hasta convertirlo en pulpa antes de que pueda hablar. Pero necesitarás la fuerza para hacerlo. Bedivere agitó la mano con desdén. El sirviente detrás de él se acercó y puso la comida en la mesa, hizo una leve reverencia y luego se fue. Primero, come. Después, descansa un poco. Yo personalmente me quedaré aquí y te informaré tan pronto como haya alguna noticia. Pero, Kai vaciló por un momento.
Kai, realmente necesitas descansar. Dijo Lancelot con seriedad, dándole palmaditas en el hombro a Kai. Puedes confiar en Bedivere y en mí para mantener las cosas en orden mientras descansas. Ah, en ese caso, te lo dejo a ti. Kai finalmente cedió y se sentó, comenzando a disfrutar de su comida. Mientras mordía un trozo de carne asada de Wyvern, Kai de repente pareció desconcertada. ¿Esto no está completamente cocido? Bedivere parpadeó y probó un trozo con el ceño fruncido. Realmente no lo es, les dije claramente que lo cocinaran bien. Mis disculpas, Sir Kai. Haré que la cocina le prepare otra porción. No, no es necesario, de todos modos no es gran cosa. Kai sacudió la cabeza y pinchó un trozo de carne ligeramente rosada con el tenedor. Él sonrió, señalando la tierna textura rosada. En realidad, estoy más acostumbrado a este estilo de asado a medio cocer. Antes de que llegara mi maestro, casi siempre comíamos carne como esta. Pero a mi maestro no le gustó, dijo que los alimentos poco cocidos pueden generar bacterias e incluso podrían tener insectos en su interior y es perjudicial para nuestra salud si se consume con regularidad. Así que gradualmente cambiamos a los completamente cocidos. ¿Bacterias? ¿Qué es eso? Bedivere parecía desconcertado y Lancelot parecía igualmente desconcertado. Kai se rascó la cabeza con frustración. Tampoco puedo recordarlo muy bien, pero según mi maestro, las bacterias están a nuestro alrededor en varios lugares, pero son tan pequeñas que no podemos verlas. Algunas bacterias son beneficiosas y otras son dañinas. La gente se enferma por las dañinas, pero una vez que te recuperas de una enfermedad, tu cuerpo construye anticuerpos, y esas bacterias ya no te afectan. Bueno, eso es más o menos lo que quiso decir. ¿Ustedes, entienden? ¿Lo entiendes? Lancelot parpadeó confundido y le preguntó a Bedivere. Jaja, me acabo de dar cuenta de que, además de su fuerza en la batalla, la sabiduría de su majestad es bastante profunda. Bedivere se rió entre dientes y miró a Kai con curiosidad. ¿Su majestad ha dicho alguna vez algo como esto? Sí, y mucho. Normalmente, además de enseñarnos aritmética a Lily y a mí, él compartía muchos otros conocimientos. Aunque la mayor parte del tiempo no lo entendíamos del todo, siempre se sentía impresionante. Mientras Kai comía carne asada, les contó los conocimientos que Arcán les había impartido. Bedivere y Lancelot estaban cerca, escuchando atentamente. De repente, un grito emocionado estalló a su alrededor. ¡Han vuelto! ¡Han vuelto! Al principio, el trío parecía confundido, pero luego parecieron recordar algo y, casi instintivamente, corrieron hacia el borde de la muralla de la ciudad para mirar a lo lejos. En el camino ancho y recto, una orden de caballeros de varios cientos de hombres apareció lentamente al final del camino. La luz mortecina del sol de la tarde proyectaba sus sombras en el suelo. Al frente estaba un hombre de cabello negro vestido con una armadura plateada. Han vuelto. ¿Lo viste, Lancelot? Mi maestra y mi hermana, todas han regresado. Kai sacudió el hombro de Lancelot como un hombre poseído por un fantasma loco, y Lancelot tenía una expresión ligeramente impotente en su rostro. Rápido, informa a mi hermano e instruye a todos los sirvientes a preparar comida y agua caliente. Después de un breve aturdimiento, Bedivere recuperado rápidamente dio las órdenes a un sirviente cercano. Benedict, al recibir la noticia, inmediatamente dejó de lado su actualidad sin dudarlo. Cabalgó directamente hasta la puerta de la ciudad. ¿Son realmente su majestad y sus caballeros los que han regresado? Benedict le preguntó a su hermano menor, con expresión ansiosa. Sí, de hecho son ellos. Bedivere afirmó solemnemente. Benedict dejó escapar un suspiro de alivio y luego preguntó. ¿Qué pasa con las víctimas? Bedivere vaciló por un momento y respondió. No pude verlo de cerca en este momento, pero parece que el número de caballeros no ha cambiado mucho. Sin embargo, el estado de su equipo está gravemente dañado. Difícilmente puedo ver algo intacto. A Benedict se le cortó el aliento por un momento y una expresión de dolor cruzó por su rostro. Antes de su partida, había proporcionado a los 300 caballeros el mejor equipo del tesoro de Lutalmont. Era difícil creer que todo estuviera en ruinas después de una sola guerra. Pero, afortunadamente, Arcán había prometido recompensar a Lutalmont con esos 20 wyverns. Considerando todo esto, no habían sufrido ninguna pérdida. De hecho, habían obtenido una pequeña ganancia. Con ese pensamiento, el humor de Benedict mejoró ligeramente. Capítulo 95. Victoria y conmoción. Las enormes puertas de la ciudad se abrieron lentamente y Arcán guió a los caballeros mientras entraban.
Saludamos a su majestad! Exclamación de cierre. Benedict y el resto se arrodillaron sobre una rodilla, con la cabeza ligeramente inclinada, mostrando un profundo respeto. Innumerables residentes de Lucanmont permanecían a lo lejos, observando con curiosidad la escena. Puedes levantarte. Arcán miró a su alrededor y dijo con indiferencia. Todos se pusieron de pie e intercambiaron miradas. Benedict dio un paso adelante y preguntó con cautela. Su majestad, ¿podemos preguntar sobre el resultado de esta guerra? Yo personalmente lideré la carga, ¿cómo podríamos no haber salido victoriosos? Una leve sonrisa cruzó el rostro de Arcán y su voz se elevó de repente, resonando por todo Lucanmont. En la guerra de las grandes llanuras, dirigí a mis 300 caballeros de élite, derroté decisivamente a los 20.000 soldados de Ghana, maté a 4.000 y ni una sola baja. Logramos una victoria abrumadora. Derrotar a 20.000, matar a 4.000, no sufrir bajas y lograr una victoria abrumadora. Mientras las resonantes palabras llenaban sus oídos, los residentes de Lucanmont que esperaban ansiosamente estallaron de júbilo. En el estudio de la residencia del duque, Benedict, Kai, Lancelot y Bedivere estaban en fila frente al escritorio. Arcán, vestido con su armadura plateada, estaba sentado en una silla detrás del escritorio, bebiendo suavemente una taza de té rojo. Artoria y Lamorak, de pie como guardaespaldas, lo flanqueaban a ambos lados, con expresiones solemnes. Ginebra se había retirado temprano a su habitación debido al cansancio. Su majestad, Ghana solo tiene un total de 100.000 personas. ¿Dónde encontraron a estos 20.000 soldados? ¿Otros países les prestaron sus tropas? Bedivere fue el primero en expresar la pregunta que le preocupaba desde antes. De hecho, Ghana no tiene 20.000 soldados, pero si incluimos a todos los enemigos que encontramos esta vez, no es del todo incorrecto decir que son alrededor de 20.000. Arcán dejó su taza de té y sonrió. Bedivere y los demás intercambiaron miradas perplejas, sin comprender del todo lo que Arcán quería decir. Sir Lamorak, explique en detalle los acontecimientos de la guerra. Lamorak dio un paso al frente y describió en detalle el proceso de la guerra. Cuando escucharon cómo Lamorak dirigió a 300 caballeros para dispersar a los 8.000 soldados de Ghana con solo 2 cargas, todos respiraron profundamente y sus rostros se llenaron de profundo asombro. Aunque sabían que esta orden de caballeros era fuerte, nunca habían imaginado que podría ser tan poderosa. 300 guerreros cargaron contra 8.000, la pura imagen les provocó escalofríos. Aún más sorprendente fue el hecho de que lo hubieran logrado. 300 contra 8.000, masacrando sin piedad a sus enemigos. Ni siquiera los bárbaros más audaces se atreverían a tejer una historia tan increíble. Todos ellos no pudieron evitar maravillarse en sus corazones. De hecho, se trataba de una orden de caballeros que el nuevo rey había reconocido personalmente. Benedicto incluso empezó a imaginar que después de esta guerra, la fama de esta orden de caballeros se extendería por toda Gran Bretaña. Sintió un fuerte sentimiento de fortuna. Su decisión inicial de alinearse estrechamente con el nuevo rey fue sin duda la correcta. Luego, Lamorak contó lo que había sucedido a continuación, y las expresiones de los oyentes pasaron gradualmente de la emoción al desconcierto y, finalmente, a la confusión total. Quimeras, apóstoles muertos, luna carmesí, Kai se rascó la cabeza. Sir Lamorak, ¿está seguro de que no nos está contando mitos y leyendas que ha oído en alguna parte? Los otros 3 asintieron con la cabeza. Aunque todos sabían que Lamorak no era alguien que contara cuentos fantásticos, lo que estaba diciendo sonaba demasiado increíble. Esas escenas eran claramente algo sacado directamente de un mito y una leyenda. De repente, todos sintieron una intensa sensación de peligro inminente. Una oleada invisible de energía recorrió la habitación, haciendo que sus rostros ardieran con un dolor ardiente. Lancelot instintivamente desenvainó su espada, Arondir, sosteniéndola horizontalmente frente a él. Las letras de hadas en la hoja emitían un tenue brillo acuoso, y sus pálidos ojos violetas brillaban con intensa vigilancia. Nunca había sentido una fuerza tan aterradora y aguda, como si cualquier cosa que se interpusiera en su camino fuera a ser destrozada sin piedad. La mirada del grupo se volvió entonces hacia Arcán, que tenía un brazo que parecía estar hecho de material plateado y apareció en su mano sin previo aviso. Nuada, el dios rey de los Tuatha de Danann. Arcán miró a Kai, Benedict y Bedivere con tono tranquilo. El poseedor del brazo plateado. Airgedlam, con el poder de destrozarlo todo. Supongo que debes haber oído hablar de las leyendas que rodean esta arma con tu conocimiento. Los 3 tragaron saliva al mismo tiempo, intercambiaron miradas y vieron un profundo asombro en los ojos del otro.
Arcán extendió su mano casualmente y una espada dorada emergió del vacío, exudando un aura misteriosa y antigua, haciendo que el espacio circundante se retorciera inquietantemente. La espada dorada de la luz y la victoria, Claion Solais. Esto tampoco es ajeno a ti. Kai y Benedict se dejaron caer en el suelo, estupefactos, mientras que incluso Bedivere, normalmente sereno, tenía los ojos vacíos y una expresión aturdida. Artoria suspiró en voz baja para sí misma. Había anticipado esta escena con mucha antelación. Lancelot parpadeó confundido, preguntándose si sus reacciones eran necesarias. Su tolerancia al shock es realmente baja. Arcán sacudió levemente la cabeza y chasqueó los dedos. El poder psíquico de Fenwan Dawn se extendió y Kai, Bedivere y Benedict se estremecieron y recuperaron instantáneamente la compostura. Duque y Bedivere reaccionaron exageradamente, lo cual es comprensible, pero Kai, al menos has estado en Avalon. ¿Por qué actuaste de manera tan vergonzosa?, comentó Arcán. Kai no pudo evitar esbozar una sonrisa irónica. ¿Podrían siquiera compararse estos dos acontecimientos? Solo en términos de fama, Avalon y Nuada eran mundos aparte. Y solo habían ido a Avalon para recuperar Excalibur para Artoria. Sin embargo, en este lado, Arcán había tratado directamente con el rey de los Tuatha de Danann y le había quitado las armas. Si esto saliera a la luz, todas las islas británicas estarían alborotadas. ¿Quién era Nuada? Era el dios de la guerra en las mitologías irlandesas, el rey de los dioses. ¿Alguien que viva en Gran Bretaña no haya oído hablar de las hazañas legendarias de Nuada? Cuando los pioneros que establecieron la caballería se enteraron de las hazañas de Nuada y se inspiraron en ellas, emprendieron el camino de la caballería para llegar a ser tan poderosos como el dios rey. Por eso recorrieron el camino de la caballería. Por lo tanto, Nuada siempre había ocupado una posición elevada en los corazones de todos los caballeros británicos y era considerada su pilar espiritual. Lo mismo ocurrió con Kai. Sin embargo, ese pilar se había derrumbado por completo a manos de su maestro. Capítulo 96. Tu voluntad es mi misión. ¿Es esta realmente la espada legendaria y el brazo plateado de Nuada? La voz de Benedict era increíblemente seca y nunca había sentido su corazón latir tan rápido. Era como si pudiera explotar en cualquier momento. Esto fue simplemente increíble. El rey dios que una vez había sido invencible en la leyenda, ¿podrían realmente los mortales derribarlo de su trono divino? ¿Eso es su majestad? Bedivere respiró hondo, con expresión seria. ¿Mataste personalmente a Nuada? Correcto. Arcán asintió levemente. Pero, Bedivere frunció el ceño. En la leyenda, Nuada fue claramente asesinado por Valor del Mal de Ojo. ¿Cómo volvió a la vida? Sobre este asunto, ya tengo algunas especulaciones. Dijo Arcán con calma mientras entrelazaba sus dedos y los apoyaba sobre su boca. Si mi corazonada es correcta, parece que alguien está conspirando para restaurar la era de los dioses. Restaura la era de los dioses. Fue como si una bomba hubiera detonado en sus corazones, dejando a todos momentáneamente sin palabras. La reaparición de especies fantasmales, la resurrección de un dios, todos estos acontecimientos no pueden ser simples coincidencias. Arcán se reclinó en la silla y golpeó ligeramente el reposabrazos, con una mirada pensativa en sus ojos negros. Las criaturas de la era de los dioses no pueden sobrevivir en esta era actual, ya que el verdadero éter aquí es demasiado delgado para sustentarlas. Y ahora, con estas especies fantasmales y la aparición de un dios, sugiere que alguien ha encontrado una manera de adaptarlas a esta era, o les están proporcionando el entorno que necesitan. Cuando luché contra Nuada, noté que todavía estaba usando su propio poder, lo que demuestra que no encaja en esta era, pero aún puede liberar libremente toda su fuerza. Entonces, ¿esto significa? El rostro de Bedivere se puso ligeramente pálido. Sí. Arcán asintió, miró a los demás y dijo lentamente. Esto significa que en el futuro podemos encontrarnos con más dioses. Todos intercambiaron miradas de sorpresa, claramente profundamente afectados por esta revelación. Su Majestad, ¿está sugiriendo que nuestros futuros enemigos podrían ser todos dioses de esos cuentos legendarios? Benedict tragó saliva, la conmoción por la resurrección de Nuada ahora parecía algo eclipsada por el posible regreso de la era de los dioses. El declive de la era de los dioses es el curso inevitable del desarrollo del tiempo. ¿Puede alguien realmente lograr tal cosa? Lancelot frunció el ceño. Si bien creció en Avalon, no ignoraba del todo los asuntos externos. Aunque también lo encuentro increíble, la verdad del asunto ya está ante nuestros ojos, ¿no?
Arcán señaló la espada dorada y el brazo plateado sobre la mesa. Pero, ¿no podría ser todo esto una mera coincidencia? Kai forzó una sonrisa rígida. Nuada, quimeras, gigantes de las montañas, deducir la restauración de la era de los dioses a partir de pistas tan escasas, ¿no es un poco exagerado? Parece imposible que esta era logre tal cosa, no importa cómo se mire. En eso, Kai todavía no estaba dispuesta a aceptar la horrible especulación de la restauración de la era de los dioses. Si fuera cierto, no solo afectaría a Camelot y Gran Bretaña, sino que afectaría al mundo entero. Arcán se volvió para mirar a Kai, sus profundas pupilas negras llenas de misterio. Aunque no sé exactamente cómo llegó a ser todo esto, comenzó Arcán, su voz tomando un tono ligeramente más bajo. No estoy simplemente lanzando afirmaciones descabelladas. Esto es algo que sin lugar a dudas está sucediendo en este momento. En el camino de regreso a Lucanmont, Arcán de repente recordó algo, y fue precisamente eso lo que le hizo pensar que alguien estaba intentando restaurar la era de los dioses. Arcán todavía recordaba vívidamente que cuando aprovechó la oportunidad para escapar de la Tierra de las Sombras, su madre casi lo había atrapado en la salida, y fue justo en el momento en que casi había perdido toda esperanza que Valor del Mal de Ojo despertó repentinamente. En aquel entonces, Arcán había pensado que era una mera coincidencia, pero ahora estaba claro que alguien lo había hecho posible intencionalmente. Alguien estaba intentando resucitar a Valor, razón por la cual había despertado repentinamente mientras estaba en la Tierra de las Sombras. Las pistas de todo esto ya habían surgido en aquel entonces. La Tierra de las Sombras era el destino de la muerte, donde fueron enterrados innumerables dioses antiguos y seres poderosos. Pero mientras el guardián permaneciera allí, la frontera entre la vida y la muerte no se rompería. Aunque en la leyenda Nuada fue asesinada por Valor, por alguna razón, no había ningún registro de Nuada en la Tierra de las Sombras. Quizás fue precisamente por esto que a Nuada se le dio la oportunidad de resucitar. Nadie podía decir con certeza si en el futuro dioses como Nuada, quienes fueron confirmados muertos, no regresarían a la Tierra de las Sombras. Además de esto, había una especulación más audaz en la mente de Arcán, pero no estaba listo para expresarla todavía, temiendo que pudiera ser demasiado impactante. Recuerda, cuando te enfrentes al enemigo, siempre prepárate para lo peor. Arcán se inclinó ligeramente hacia adelante, escudriñando a todos con su mirada y finalmente fijándola en Kai. No te hagas ilusiones. Kai se estremeció y bajó la cabeza. Sí, maestra. Me equivoqué. Arcán asintió levemente y se volvió hacia el duque. Envía gente a Ghana y dales 5 días para rendirse y jurar lealtad a Camelot. Si exceden el plazo, dirigiré al ejército para limpiar Ghana directamente. El rostro de Artoria mostró un atisbo de desgana, y Kai parecía querer decir algo, pero de repente notó que la Morag lo miraba y sacudió levemente la cabeza. En los ojos azules de Artoria, había un atisbo de complejidad. Ella dudó por un momento pero finalmente suspiró sin decir nada. Además, ahora puedes enviar mensajeros para difundir la noticia de la victoria en las grandes llanuras. Recuerda, difunde lo más lejos posible. Arcán continuó. Si su majestad. Benedict estuvo de acuerdo de inmediato, con el corazón lleno de una emoción que apenas podía contener. Después de esta batalla, el trono de Arcán estaba tan estable como una roca y, como miembro de la corte, el estatus de la casa de Lucan seguramente aumentaría. Arcán había dejado completamente atrás el asunto de la era de los dioses. En ese momento, lo único que importaba eran los beneficios tangibles que tenía delante. Además, incluso si la era de los dioses realmente regresara, ¿y qué? Incluso si los cielos cayeran, habría alguien lo suficientemente alto como para sostenerlos. Como ya había matado al legendario dios de la guerra de la mitología irlandesa, no sería problema matar a algunos dioses más si fuera necesario. Arcán se puso de pie, sus ojos negros recorrieron a las personas presentes y comenzó a hablar solemnemente. Ya no tengo tiempo para seguir luchando con esas ratas escondidas. Lo que estamos a punto de enfrentar puede ser el contraataque final y más poderoso de la era de los dioses. Nuestro enemigo es muy poderoso y proviene de mitos y leyendas. Por lo tanto, debo unirlos a todos rápidamente y prepararme para la guerra. No importa qué medios debamos emplear, no escatimaré esfuerzos. Este es un camino muy difícil y nuestros esfuerzos determinarán su destino final. Mis compatriotas, ¿tienen la confianza para recorrer juntos este camino conmigo? A excepción de Lancelot, todos los demás inmediatamente se arrodillaron sobre una rodilla, entregaron sus corazones y repitieron al unísono.
Tu voluntad es mi misión. Exclamación de cierre. Capítulo 97. El culpable. Cuando todos abandonaron el estudio, Arkham volvió a sentarse y se apoyó en la silla. Ahora que todos se han ido, ¿no planeas salir? Después de un momento de silencio, respondió una voz familiar. Vaya tilde, parece que mi pequeño y débil truco no puede escapar de los ojos vigilantes de su majestad. Pétalos de flores rosas cayeron del vacío y la figura de Merlín se materializó, luciendo una sonrisa despreocupada en su rostro. Ningún halago puede cambiar mis ganas de darte un puñetazo en la cara. Arkham respondió con indiferencia. Ejem. Creo que es mejor no hacer eso. Si una cara hermosa como la mía se lastima, sería una pérdida para todo el mundo. Como sea, escuché de Kai que sabías de antemano sobre mi encuentro con Altrouge y Nuada, inquirió Arkham. Dado que es la primera batalla del nuevo rey, tiene que ser grandiosa y tener algo de emoción. Si terminara demasiado fácilmente, sería bastante aburrido, ¿no? Merlín respondió encogiéndose de hombros y luego se aclaró la garganta, imitando el tono de un poeta, mientras recitaba. Sobre ese firmamento, reyes de hombres y dioses, chocaron sus espadas, como la ira del trueno que caminaron. Monstruos de tiempos antiguos, con poder voraz, oscureció el sol con un despecho amenazador y terrible. Guiados por la mano de un monarca, los mortales audaces, espadas levantadas con valor y fe incalculables. Desterró la malévola luna carmesí, trajo la luz del dulce don de la victoria. Ya sea debido a la práctica o al talento natural, la recitación de esa poesía por parte de Merlín tuvo un efecto inesperadamente dramático, especialmente con su tono deliberadamente bajo y frases intercaladas en inglés antiguo, creando una atmósfera épica y heroica. Cuando se trata de caballeros que han regresado del borde de la muerte, esta batalla, como un mito, es la verdadera gloria que merecen. La expresión de Merlín se volvió seria, como si fuera un líder carismático luchando por su causa. Arkham miró a Merlín sin expresión. ¿Crees que excusas como esa me harán perdonarte? La expresión de Merlín cayó instantáneamente, como si fuera un estafador que acaba de darse cuenta de que estaba tratando de engañar a un oficial de policía. ¿Qué quiere, su majestad? Realmente no planea golpearme como antes, ¿verdad? Merlín suspiró con resignación. Kai me dijo que tiene la intención de darte una buena paliza la próxima vez que te vea, así que pensé en darle la oportunidad para el primer asalto. El tono de Arkham permaneció tranquilo. Levantó la mano con indiferencia y Clayon Solais y Airgerland se levantaron de la mesa, flotando en el aire. Esta vez, como compensación por tus errores, ponme algunas restricciones a estas dos armas. Los ojos de Merlín se movieron ligeramente y tenía una sonrisa de complicidad. Parece que su majestad no tiene intención de utilizar estas armas usted mismo. No necesito armas como estas. Arkham negó con la cabeza. Se los dejaré a alguien que los necesite más. Si bien Clayon Solais y Airgerland eran sin duda armas excelentes, con al menos noble Phantasm's rango a más, tenían poco atractivo para él. La llave divina en sí era el pináculo del armamento, rivalizando incluso con Excalibur como la construcción divina definitiva. Actualmente, Arkham tenía 3 llaves divinas consigo, y le esperaban más en el futuro, lo que hacía innecesaria la adquisición de otras armas. El Caliburn se llevaba como símbolo de realeza, pero en combates intensos reales, rara vez tenía la oportunidad de utilizarlo. Y ya a de su majestad, es sorprendentemente generoso al regalar incluso estas armas legendarias. Merlín se rió impotente y extendió su mano. Clayon Solais y Airgerland flotaron lentamente a su lado. Pero como es orden de su majestad, la cumpliré obedientemente. Hay una cosa más. Arkham fijó su mirada en Merlín. Dime, ¿quién es el culpable de intentar restaurar la era de los dioses? Con esas palabras, el estudio cayó en un silencio inquietante. Después de lo que pareció una eternidad, una sonrisa apareció de repente en el rostro de Merlín. En realidad, su majestad conoce la respuesta a esa pregunta hace mucho tiempo, ¿no es así? Arkham siguió observando a Merlín sin decir nada. Está bien, entiendo lo que quieres decir. Merlín sacudió la cabeza con impotencia y se señaló los ojos. Tal como sospechabas, no puedo ver la verdadera identidad de quien intenta restaurar la era de los dioses en este momento. Al escuchar eso, Arkham guardó silencio por un momento, luego abrió la boca y pronunció 2 palabras. Merlín sonrió sin decir una palabra. Arkham dejó escapar un lento suspiro, se reclinó en su silla y se masajeó la frente. Una mirada compleja apareció en sus ojos negros como boca de lobo.
De hecho, cuando se dio cuenta por primera vez de que alguien quería restaurar la era de los dioses, la primera persona que le vino a la mente fue el rey Bill Vortigern. En toda Gran Bretaña, quizás nadie deseaba más el regreso de la era de los dioses que este dragón blanco, porque no podía aceptar la inevitable desaparición del futuro de Gran Bretaña. Pero Uther lo había aceptado de buena gana, creyendo que el futuro del mundo debería pertenecer a la humanidad. Este conflicto ideológico llevó finalmente a la traición de Vortigern a Camelot. Como Merlín mencionó en el pasado, no podía ver la situación del norte desde hace 10 años. Esto implicaba que en Gran Bretaña, la única persona capaz de evadir la clarividencia de Merlín era Vortigern. Y ahora, Merlín había admitido que no podía ver la verdadera identidad del individuo que intentaba restaurar la era de los dioses, dejando casi dolorosamente claro que de hecho era Vortigern. Ahora finalmente entiendo por qué esa gente ha puesto sus ojos en Camelot. Arcán sacudió ligeramente la cabeza. Entonces, Vortigern ha estado conspirando durante todos estos años, todo para la restauración de la era de los dioses. Sin sorpresas, ese debería ser el caso desde el principio, ¿verdad? Merlín dijo con una sonrisa. ¿Pero cómo lo hizo él? Arcán frunció el ceño. Revivir las especies fantasmales de la era de los dioses, resucitar a Nuada, que es un dios, ¿cómo logró todo esto por su cuenta? Incluso con la ayuda de Crimson Moon, parece imposible. Detrás de Vortigern, sin duda había otra fuerza oculta que lo ayudaba a lograr todo esto. Si Arcán no podía descubrir esta fuerza oculta, podría estar en gran desventaja en el futuro. Arcán se acarició la barbilla y sus ojos mostraron una expresión pensativa. Parece que necesitamos encontrar una manera de hacerle revelar algo. Capítulo 98. No soy Ginebra. Al caer la noche, el cielo índigo colgaba como un profundo zafiro invertido sobre la tierra, y el brillo disperso de innumerables estrellas parecían finos granos de arena esparcidos sobre un dosel interminable, proyectando un brillo fascinante que reflejaba las innumerables luces de abajo. Frente al gran e imponente castillo, guardias con armadura permanecían firmes en sus puestos, con apariencia diligente y meticulosa. Sin embargo, la mirada vacía en sus ojos reveló que sus pensamientos hacía tiempo que se habían ido a otra parte. No fue del todo culpa suya, ya que aquel era el castillo del rey Bill Vortigern. Desde la gran batalla de hace 15 años, ningún forastero había traspasado estos muros. Además, la alianza de los reinos del sur ahora estaba atrapada detrás del muro de Adriano, lo que hacía casi imposible que alguien se infiltrara en esta fortaleza, incluso si sus cabezas estuvieran en juego. Sin que ellos lo supieran, en ese mismo momento, una sombra tan oscura como la noche misma estaba suspendida muy por encima de ellos, mezclándose perfectamente con el cielo del atardecer, con la mirada fija en su ubicación. Luego de confirmar algo, la figura oscura hizo un movimiento, descendiendo silenciosamente hacia el suelo, ayudada por el manto de la noche. Justo cuando estaba a punto de acercarse, un tenue resplandor carmesí de repente parpadeó en el techo del castillo. El sonido fue más silencioso que el viento, más rápido que una flecha, y en un instante, un rayo rojo atravesó la frente de la figura oscura. La figura oscura se congeló abruptamente en su lugar, su cuerpo crujió como vidrio roto y un resplandor escarlata se filtró a través de las grietas antes de disiparse como humo. En el techo del castillo, Crimson Moon, vestida con un vestido blanco suelto, retrajo su dedo y frunció ligeramente el ceño. ¿Resuelto?, preguntó Vortigern con calma, sentado en lo alto del trono, balanceando suavemente una copa de vino tinto, sus pupilas doradas y verticales revelaban un silencio helado. Solo un señuelo. Crimson Moon negó con la cabeza ligeramente. ¿Es eso así? Vortigern se llevó la taza a los labios y apuró su contenido. Parece que alguien ha empezado a sospechar de mí. ¿Podría ser ese nuevo rey? Crimson Moon entrecerró los ojos. ¿Quién más podría ser además de él? Vortigern esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible. Este joven es bastante decidido. Una vez que se enteró de algo, no dudó en atacar. En términos de audacia, supera con creces a Uther y Merlín. Si hubiera nacido 20 años antes, tal vez Gran Bretaña habría sufrido una transformación dramática a estas alturas. La exquisita copa de vino trazó un elegante arco en el aire, rompiéndose en innumerables fragmentos brillantes. La capa blanca de Vortigern desapareció en el rincón oscuro, dejando solo una resonancia persistente. Es una lástima, todavía iba un paso demasiado lento. En el patio trasero de la residencia del duque de Lucanmont, Arcán abrió lentamente los ojos y su mirada negra como boca de lobo reveló una profundidad indescriptible.
Lo descubrí, murmuró Arcán para sí mismo, con un dejo de resignación en su rostro. Aunque se había preparado para el fracaso, Arcán todavía se sentía un poco desanimado en ese momento. Sin embargo, no se fue con las manos vacías. Desde la última oleada de poder, había sentido la presencia de Crimson Moon. Al menos esto podría confirmar que la persona asociada con la luna carmesí era de hecho Vortigern, el que había estado escondido en las sombras, manipulando la restauración de la era de los dioses, y a quien la gente había creído muerto durante más de una década. Cambiar esta valiosa información por la creación de un doble impulsado por Rune y Fengwang aún no parecía una gran pérdida. Arcán sacudió ligeramente la cabeza, inclinó su taza de té y bebió su contenido. En el gran salón de la residencia del duque detrás de él, las luces brillaban intensamente y la atmósfera era vibrante. Se podían escuchar débiles ecos de música animada y la risa cordial del duque, incluso a varios cientos de metros de distancia. Parece que se lo están pasando genial. Una leve sonrisa apareció en los labios de Arcán. Después de todo, esta era una victoria que Camelot había esperado durante 15 largos años, y la emoción, por excesiva que fuera, era completamente comprensible. Para decirlo claramente, estos últimos días en Lucanmont se habían convertido en una locura. Las calles se llenaron de celebrantes día y noche. La gente organizaba celebraciones espontáneas y en las tabernas se servían bebidas gratis. Cualquier joven esperanzado tenía la oportunidad de confesar su amor a la chica de sus sueños, con una tasa de éxito superior al 70%. Especialmente cuando el duque había anunciado audazmente que a partir de ahora, los impuestos de Lucanmont se reducirían a la mitad, gracias a que Arcán aceptó asignar el terreno más próspero de Ghana a la casa de Lucan. Debido a esta importante ganancia, el duque vació sus arcas sin dudarlo y organizó un gran banquete sin precedentes. También le prometió a Arcán que encontraría mejores equipos para vestir a sus caballeros. Un poco codicioso, pero razonablemente sabio, audaz, con un sentido de saber cuándo avanzar y retroceder, y dispuesto a hacer sacrificios. Hay cierta lógica en elegirlo como duque. Arcán murmuró para sí mismo, y de repente escuchó unos pasos que se acercaban. Se giró para ver una figura alta que emergía de la oscuridad. ¿Ginebra? El rostro de Arcán mostró una pizca de confusión. ¿Qué te trae por aquí? Ginebra, en ese momento, no parecía tan tímida como siempre, pero tenía un sutil aire de orgullo. Llevaba un elegante vestido negro, asemejándose a una reina de la noche mientras caminaba con gracia. Miró a Arcán, sus pálidos ojos dorados mostraban un atisbo de complejidad y sus sensuales labios se abrieron para formar palabras claras. La expresión de Arcán se puso rígida imperceptiblemente y sus ojos parpadearon levemente. No hagas esas bromas. ¿Quién más podría ser sino Ginebra? Sé que hoy es un día que vale la pena celebrar, pero tus bromas son demasiado crudas. Si tienes tiempo, te sugiero que busques consejo de Merlín sobre el arte de bromas. Ya sabes, él es el experto en esas cosas. Después de hablar así con un tono casual, miró al cielo nocturno. Como si de repente hubiera recordado algo, continuó. Por cierto, necesito regresar pronto, o Lily vendrá a buscarme. Sabes que es una persona preocupada, así que dejémoslo por hoy. Con suerte, tus habilidades para hacer bromas mejorarán la próxima vez. Dicho esto, Arcán se giró para dirigirse hacia el salón principal. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Unas cuantas púas oscuras emergieron repentinamente del suelo, bloqueando su camino. ¿Estás seguro de que quieres seguir fingiendo que no tienes ni idea? Guinevere caminó hacia Arcán, y sus ojos, dorado pálido y negro como boca de lobo, se encontraron a solo 10 centímetros de distancia. Dije, no soy Guinevere. Soy Morgan Le Fay Pendragon. Capítulo 99. El pasado de Morgan dentro de la residencia del duque, las luces brillantes iluminaban el gran salón, haciéndolo tan brillante como la luz del día. El aroma de la comida deliciosa llenaba cada rincón y los vinos añejos estaban esparcidos por todos lados. Más de 100 personas se habían reunido aquí, despojándose de sus formalidades para disfrutar plenamente aquel raro banquete. Después de devorar un plato de carne a la parrilla, Artoria se dio unas palmaditas en el estómago satisfecho y miró el asiento vacío en la cabecera de la mesa, sus ojos azules reflejaban un atisbo de confusión. La maestra parece estar tardando bastante tiempo en el patio trasero, Artoria murmuró en voz baja. Después de pensarlo un momento, se levantó, planeando ver cómo estaba su maestra. Pero en ese momento, una figura familiar de repente bloqueó su camino. ¿Esmerejón? Artoria levantó una ceja e inclinó la cabeza con perplejidad. ¿Qué te pasó?
Merlín se tocó el hematoma de la cara y suspiró con cierta resignación. Ah, ¿qué más podría ser? Recibí una paliza de tu encantador hermano. Artoria miró a Kai, que sonreía con orgullo. Sintió una punzada de simpatía. Después de todo, Merlín era una persona importante para ella. A pesar de su problemática personalidad, había desempeñado un papel irreemplazable en su crecimiento. Para ella, Merlín era a la vez un mentor y una figura paterna. Ella dudó por un momento antes de preguntar. ¿Duele? Merlín se secó una lágrima del rabillo del ojo y suspiró. Bueno, no es tan doloroso, pero estas cicatrices sí afectan mi belleza. Por suerte, le pregunté al duque y me mencionó que en la enfermería de la mansión hay un ungüento para quitar las cicatrices. ¿Puedes hacerme un favor y conseguirlo? Lily. Pero primero quería ver cómo estaba la maestra en el patio trasero. Artoria se sintió desgarrada. Está bien. Déjame encargarme de eso. Merlín le dio unas palmaditas en el pecho, con una mirada de confía en mí. Bien entonces. Artoria asintió y se dirigió hacia la salida del pasillo. Al observar la figura de Artoria en retirada, los labios de Merlín se curvaron ligeramente. Volvió su mirada hacia el patio trasero y murmuró suavemente. Sacrifiqué mi propia belleza para darte esta oportunidad, así que será mejor que no me decepciones, Morgan. La suave brisa entró, trayendo el peculiar frío de principios de otoño. A un lado había una sala animada y brillantemente iluminada, mientras que al otro había un jardín oscuro y desolado, solo por una pared de distancia pero aparentemente en dos mundos diferentes. Un rostro extremadamente hermoso y parecido a un hada estaba al alcance de la mano. Una fragancia fresca y única flotaba sutilmente en el aire. Los ojos dorados pálidos brillaban como piedras preciosas, llenos de un carisma irresistible. La garganta de Arcán retumbó casi imperceptiblemente y se forzó una sonrisa ligeramente incómoda en su rostro. Guinevere, tus bromas han ido demasiado lejos. ¿No me dijiste antes que tú y Morgan eran hermanas? Guinevere es un personaje que leí en los libros de cuentos cuando era niña. Era una princesa hermosa y sabia, profundamente querida por su padre, el rey Leo de Grancé. No importa lo que deseara, incluso si fueran las estrellas en el cielo, el rey Leo de Grancé encontraría una manera de conseguírselo. Morgan habló con calma mientras contemplaba el cielo oscuro. Durante ese tiempo, mi padre, el rey Uther, había fallecido recientemente, y el poder de Ferguson iba en aumento. Los nobles ambiciosos pretendían entrometerse en asuntos políticos tratando de controlarme. Me sentí demasiado inseguro en ese momento, añorando a mi padre. Regresar y protegerme. En tales circunstancias, sin darme cuenta me puse en los zapatos de esa princesa, que dio a luz a la personalidad conocida como Guinevere. Pero esa hermosa visión nunca se hizo realidad. En la desesperación y miseria diaria, de repente desperté otra personalidad, o más bien, identidad. El hada malvada Morrigan, que había sido separada del hada primordial. A partir de entonces, este cuerpo tuvo dos personalidades distintas. La despiadada y despiadada princesa heredera de Camelot, Morgan Le Fay Pendragon, y la tímida y débil Ginebra, que siempre estaba inmersa en su propio mundo. Morgan habló con un tono tranquilo, como si estuviera discutiendo algo que no tenía nada que ver con ella misma. Arcán abrió la boca, aparentemente queriendo decir algo. No pienses en intentar salir de esto con argumentos, Arcán. Morgan lo miró a los ojos. ¿De verdad crees que no he descubierto la verdad sobre esa pluma roja? Al escuchar eso, Arcán finalmente suspiró con resignación. Ya no podía mantenerlo en secreto. Como había dicho Morgan, sabía la verdad acerca de que Guinevere y Morgan eran la misma persona desde hacía mucho tiempo. Cuando Ginebra expresó el deseo de acompañarlo en su viaje, él le devolvió el arete con la magia de seguimiento a la oreja para evitar que Morgan lo alcanzara. Para asegurarse de que Ginebra no se perdiera nuevamente, también colocó una parte de su propia conciencia con Fenwan Down en su mente. Originalmente, estaba destinado a fines de seguimiento, pero accidentalmente descubrió este secreto oculto. Está bien, lo admito. Lo supe hace mucho tiempo. Arcán admitió de mala gana, levantando las manos. Al escuchar su confesión, Morgan se puso furioso. Si lo sabes desde hace tanto tiempo, ¿por qué no me expusiste? Disfrutas tanto verme hacer el ridículo. Todo el mundo sabe que has estado mirando al trono durante mucho tiempo y yo no sabía cuáles eran tus verdaderas intenciones. ¿Qué hubiera pasado si te hubiera expuesto y hubieras decidido luchar conmigo hasta la muerte? Después de todo, eres el heredero legítimo del difunto rey. No podría haberte hecho daño, y eso solo habría complicado las cosas.
Era mejor mantener este secreto. Arcán habló con tono tranquilo mientras se encogía de hombros. En verdad, esto fue solo una parte de la razón. La otra razón fue la naturaleza delicada de su verdadero origen, lo que le hizo optar por aceptar esta artimaña. Pero Arcán no esperaba que Morgan le revelara todo en ese momento. Después de escuchar su razonamiento, su expresión se volvió un poco más compleja y suspiró levemente. Muy bien, admito que tienes razón. También puedo ser honesto contigo. La razón por la que te he estado observando en secreto desde las sombras es porque quería confirmar si realmente podría ser el rey que Camelot necesita. De hecho, Morgan conocía la existencia de Artoria desde hacía mucho tiempo. Pero como hermana, no podía aceptar el hecho de que Artoria, que también era mujer, hubiera sido designada sucesora por su padre. Si una mujer podía convertirse en la sucesora del trono, Morgan creía que era la candidata más adecuada si se tenían en cuenta las calificaciones, especialmente porque era ella quien había heredado el poder de la isla de su padre. Morgan había visto de primera mano la oscuridad y la complejidad de la alta sociedad y sabía que Artoria, una joven que había pasado más de una década en el campo, no estaría preparada para manejar los juegos políticos de esos viejos zorros. Sin embargo, el encuentro de Morgan con Arcán le hizo darse cuenta de repente de que este joven de cabello negro y ojos tan oscuros como la noche podría tener el potencial de ser el legítimo rey de Camelot. Para confirmar aún más si él podía ser un rey competente, ella se ocultó y lo observó en secreto con la personalidad de Ginebra. Capítulo 100. Conmoción y estupefacción. Entonces, ¿por qué me confiesas tu verdadera identidad? ¿Es esta tu manera de darme un ultimátum? Arcán preguntó con una sonrisa irónica. Morgan guardó silencio por un momento, luego respiró hondo y su expresión se volvió solemne. Arcán, de hecho eres un rey nato. Posees todas las virtudes necesarias para ser un rey, e incluso yo tengo que admitirlo. Si mi difunto padre te hubiera elegido como heredero, no tendría ninguna objeción. Todos sabemos que Camelot se enfrenta a una gran crisis en este momento, e incluso yo no puedo encontrar ninguna esperanza de superar esta terrible situación. Pero si eres tú, es posible que puedas sacar a Camelot de esta crisis. Yo, Morgan Le Fay Pendragon, como princesa heredera de Camelot, gobernante de Orkney y heredera del poder de la isla, por la presente me retiro de la competencia por el trono y te prometo mi lealtad. Morgan se arrodilló sobre una rodilla, inclinó levemente la cabeza y colocó su mano sobre su pecho, adoptando la postura de jurar lealtad. La boca de Arcán estaba ligeramente abierta y sus ojos mostraban un atisbo de confusión y sorpresa. Cuando Morgan confesó su identidad, había considerado 1000 posibilidades, pero nunca esperó que las cosas se desarrollaran de esta manera. Todos en Camelot sabían que esta princesa heredera siempre había codiciado el trono y era una mujer muy ambiciosa. Kay incluso había hecho un juramento desagradable. Si ella voluntariamente renuncia al trono, personalmente te entregaré mi cabeza como orinal. Esto fue suficiente para demostrar cuán profundamente arraigada estaba la impresión de Morgan en los corazones de la gente. Arcán nunca había prestado mucha atención a esos nobles. Consideraba que sus métodos eran infantiles y no dignos de mención. Pero tratar con Morgan fue un dolor de cabeza para él. Después de todo, Morgan también era hijo del difunto rey y su hermana de sangre. Tanto en público como en privado, no quería tener una relación terrible con ella. Desde una perspectiva más práctica, si Arcán quisiera establecer los caballeros de la mesa redonda en el futuro, no podría hacerlo sin el apoyo de Morgan. Persuadirla era de hecho una tarea necesaria. Arcán se había devanado los sesos y había probado varios métodos, pero ninguno tenía una garantía infalible. Pero nunca esperó que ella renunciaría voluntariamente al trono y le juraría lealtad. Por un momento, incluso dudó si tenía algún tipo de aura real en él que la hizo arrodillarse ante él. Sin embargo, Arcán rápidamente descartó esa idea. Si tuviera tal aura, los guardias en la puerta de la ciudad de Lucanmont no lo habrían detenido antes. Las cosas por mi parte están casi resueltas. Morgan se puso de pie, con sus pálidos ojos dorados fijos en Arcán. Ahora es tu turno. ¿Mi turno? ¿Qué? Arcán parpadeó confundido. Una vez hice que personas investigaran tus antecedentes, pero al final no encontramos ninguna pista útil. No sé cómo lograste sacar a Caliburn a pesar de los sellos de Merlín, pero no seguiré con estos asuntos. Morgan dijo con calma. Una vez que regresemos a Camelot, encontraré el momento adecuado para anunciarles a todos que en realidad eres mi hermano menor, el príncipe heredero que fue enviado por nuestro padre a Merlín para un entrenamiento secreto. Los ojos de Arcán se abrieron al instante y su expresión se volvió bastante peculiar.
No parezcas tan reacio. Estoy haciendo esto por tu propio bien. Las cejas de Morgan se fruncieron mientras observaba su expresión. Sé que tienes una gran reputación en este momento y que tus posibilidades de ascender al trono son grandes. Pero no debes subestimar la lealtad de esos ministros y nobles hacia mi difunto padre, especialmente Ferguson. Él es conocido por su lealtad inquebrantable hacia mi padre. Sin esta identidad, él nunca te reconocería voluntariamente y renunciaría a su poder. Pero mientras Merlin y yo lo confirmemos, tu estatus como rey quedará firmemente establecido y esta vulnerabilidad será eliminada. Arcán mostró una sutil expresión de contemplación, dudó un momento y asintió. Usaré todo mi poder para ayudarte a asegurar el trono, pero hay una cosa que debes prometerme. Morgan lo miró fijamente. Después de pensarlo un poco, Arcán respondió. Puedes contar conmigo, siempre que esté dentro de mis capacidades. El rostro radiante de Morgan de repente adquirió un tono rosado y respiró hondo antes de decir. Quiero que tengas un bebé conmigo. Merlin, que estaba sentado en el pasillo interior, de repente roció todo el vino que tenía en la boca, sorprendiendo a Bedivere a su lado. Bedivere se acercó rápidamente y preguntó. ¿Qué pasa, Lord Merlin? ¿Hay algún problema con este vino? No es nada. Merlin agitó su mano y tenía una brillante sonrisa en su rostro. Este es el mejor vino que he probado en mi vida. Mientras las palabras de Morgan caían, Arcán sintió como si innumerables rayos lo hubieran alcanzado en la cabeza, dejándolo estupefacto. Estoy dispuesto a reconocerte como rey porque, por un lado, tienes la capacidad y, por otro lado, el estado actual de Camelot no es optimista ni desesperado, y solo tú puedes resolver este problema. Aunque Morgan intentó reprimir sus emociones, su voz inevitablemente tembló. Pero el próximo rey de Camelot, en otras palabras, su sucesor, debe provenir y tener la sangre del Pendragón. Esa es mi línea final. La declaración anterior de Morgan casi había asustado a Arcán, pero no fue hasta ahora, con su explicación completa, que dio un suspiro de alivio. Con respecto a eso, no necesitas preocuparte. Ya le prometí a Lily que le devolveré el trono una vez que sea lo suficientemente madura. Vas a cederle el trono a ella. Ahora fue el turno de Morgan de quedarse estupefacto. Arcán asintió sin dudarlo. Para ser honesto, el trono no es tan atractivo para mí. La razón por la que saqué a Caliburn, por un lado, es por alguna razón que la mayoría de la gente tal vez no entienda, y por el otro, no puedo soportar ver a Lily llevar una responsabilidad tan pesada sola con su capacidad actual. Pero hice esa promesa frente a Lily, Merlin, Kais y Rector. Puedes preguntarle a cualquiera de ellos. Morgan estaba tan furiosa que todo su cuerpo tembló, su rostro se puso pálido y luego rojo. Señaló con su dedo tembloroso al hombre de cabello negro frente a ella. Dejando atrás esas palabras con los dientes apretados, la princesa se fue furiosa y su alta figura desapareció rápidamente en la oscuridad. Al observar la figura de Morgan en retirada, Arcán dejó escapar un suave suspiro. Capítulo 101. La clave de la dominación. El día después del banquete, Bedivere y Kai, que estaban en medio del entrenamiento, de repente recibieron una orden de Arcán para verlo en el estudio. Sin saber lo que estaba pasando, se dirigieron apresuradamente al estudio. «Maestro, ¿nos convocaste para algo?», preguntó Kai. Arcán, que había estado contemplando el retrato de Uther en la pared, se giró y agitó su mano casualmente, invocando la espada dorada, Clayon Solais, y el brazo plateado, Airgedlam, a la existencia. Bedivere y Kai quedaron desconcertados al sentir que el poder de estas dos armas se había debilitado desde la primera vez que las vieron. Hice que Merlin pusiera restricciones a estas dos armas. Arcán dijo en un tono tranquilo mientras los miraba a los dos. De ahora en adelante, estas armas les pertenecen a ambos. Bedivere y Kai quedaron estupefactos. Estas son las armas del dios rey Nuada. La boca de Kai se torció levemente. ¿Realmente nos los estás dando, maestro? Su Majestad, reconsidere su decisión. Estas armas son demasiado preciosas y no las merezco. El corazón de Bedivere se llenó de ansiedad. Entre todos los que siguieron a Arcán, él era uno de los últimos y aún no había logrado ninguna hazaña notable. Aceptar estas armas pesaría mucho en su conciencia. Las cosas útiles son más efectivas cuando están en manos de las personas más adecuadas. El tono de Arcán se mantuvo sin cambios. Creo que ambos sois los propietarios más adecuados para estas dos armas. Una emoción indescriptible brotó dentro de ellos. Bedivere y Kai intercambiaron una mirada y se arrodillaron juntos en el suelo, afirmando resueltamente.
Juramos solemnemente que defenderemos la voluntad de su majestad. Exclamación de cierre. Arcán asintió levemente y siguió adelante. Airgerlan voló automáticamente hacia la mano derecha vacía de Bedivere, mientras Clayon Solai se dispersaba en innumerables partículas de luz, fusionándose con el cuerpo de Kai. En ese momento de conexión, Airgerlan emitió un brillo plateado intenso y agudo, y Bedivere parecía estar soportando un dolor considerable mientras apretaba los dientes y sudaba profusamente. El cuerpo de Kai mostraba una tenue aura dorada y su expresión también mostraba signos de dolor, aunque parecía estar manejando lo mejor que Bedivere. Arcán estaba de pie con los brazos cruzados, observando tranquilamente la escena. Este fue el desafío necesario para ganarse el reconocimiento de los constructos divinos, y también fue una prueba para Bedivere y Kai, por lo que Arcán no intervendría. La puerta del estudio se abrió de repente y Benedict entró, mirando a los caídos Bedivere y Kai con un ligero desconcierto. «Vine en un momento inoportuno. ¿Hay algo que necesites?» Arcán se volvió hacia él. «He recibido una respuesta de Gana». La luz del sol se filtraba a través de las hojas, proyectando manchas moteadas en el amplio pasillo. Arcán paseó lentamente, escuchando la narración del duque. Honestamente, ni siquiera Arcán había esperado que sucedieran tantas cosas en Ghana en tan solo unos días. Después de que la noticia de la derrota en las grandes llanuras llegara de Ghana, el rey de Ghana estaba decidido a no darse por vencido. Continuó asegurando a todos que tenían refuerzos y partidarios detrás de ellos. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, el príncipe heredero desenvainó su espada y decapitó a su propio padre. Se arrodilló en el suelo, sosteniendo el cuerpo sin vida del rey, sollozando incontrolablemente. Afirmó que su padre había sido manipulado y que el rey era solo una marioneta de alguien. Si se le permitiera actuar libremente, Ghana estaría condenado. El obediente hijo luego reveló su plan: ofrecer la cabeza de su padre a Camelot y jurarle lealtad. De esta manera, Ghana podría tener una oportunidad de sobrevivir. Al ver esto, los nobles de Ghana se dieron cuenta de que incluso el rey había sido asesinado por su propio hijo. Como súbditos leales, no tenían más remedio que obedecer. Pero inesperadamente, el general de Ghana llegó en ese momento. Era un fiel leal al rey y se volvió loco al presenciar la escena. Desenvainó su espada y cortó en pedazos al príncipe heredero. Dado que los nobles presentes en ese momento estaban de acuerdo con el plan del príncipe heredero, el general los vio como traidores y se enfureció sin perdonar a nadie. Es seguro decir que el general estuvo a la altura de su reputación. Después del baño de sangre, los nobles de Ghana fueron diezmados. Se decía que el general colocó el cuerpo del rey en el trono, se arrodilló ante él y se empaló con su propia espada. Al enfrentarse a dos golpes masivos en rápida sucesión, Ghana se quedó sin líderes, soldados ni un gobierno que funcionara. Todo el país estaba sumido en el caos y la gente estaba alborotada. Al final, los nobles supervivientes, liderados por la hija mayor del rey, negociaron con los enviados de Arcán y aceptaron todos sus términos. Esto significaba que de ahora en adelante no habría más Ghana en esta tierra. Misión 3. Dentro de un año, destruir el reino de Ghana, completada. Recompensa de la misión: la 10ª llave divina, espada Xuan Yuan. Misión 4. Ve a Camelot, completa la ceremonia de coronación y obtén el apoyo de al menos el 60% de los ministros. Recompensa de la misión: 11ª llave divina, juramento de Judá. Misión 5. Rescatar el verdadero cuerpo de Nidog en 3 años. Recompensa de la misión: 9ª llave divina, estrella del Edén. Finalmente, está en mis manos. Arcán suspiró aliviado al sentir la conexión con la espada Xuan Yuan. Te dejaré los arreglos para Ghana a ti. Si no estás seguro de algo, puedes consultar con Merlín. Si ninguno de los dos puede tomar una decisión, entonces ven a buscarme. Arcán habló brevemente con el duque y rápidamente se dirigió a su habitación. Benedicto estaba abrumado por la emoción porque el nivel de confianza del rey en él era asombroso. Se le había confiado una tarea tan importante. Tal coraje para confiar en él sin dudarlo realmente correspondía al rey elegido de Camelot. No se preocupe, su majestad. No decepcionaré su confianza. Benedict gritó solemnemente tras la figura de Arcán en retirada. Arcán no escuchó la exclamación del duque en absoluto. No tenía ningún interés en los asuntos de Ghana. Fue una pérdida de tiempo y energía. Había asuntos más importantes entre manos. Tan pronto como regresó a su habitación, Arcán cerró la puerta y convocó ansiosamente la llave divina que acababa de obtener. Aparecieron ondas en el vacío y se materializó una espada dorada de aspecto antiguo. En él estaban grabados patrones elaborados que exudaban un aire de poder y nobleza.
Elaborado con el núcleo del 10º Escher. Escherov Legión, que poseía el poder más versátil. La 10ª llave divina, la llave de la dominación. La espada Xuan Yuan. Capítulo 102. La clave para derrotar a Vortiger Noye. ¿De dónde viene esta espada? Nunca te había visto usarla antes. La voz de Nidhogg resonó dentro de su mente mientras ella preguntaba con expresión perpleja. Arkan respondió casualmente, extendiendo la mano para agarrar la empuñadura de la espada Xuan Yuan. La espada dorada de repente emitió un brillo tenue y etéreo. Después de un momento, la luz se disipó y fue reemplazada por una lanza dorada carmesí. La lanza parecía casi idéntica de Gaebolg en términos de longitud y forma, excepto por la adición de algunos elegantes patrones dorados en el eje y una punta de lanza de color dorado que le daba un toque de lujo, haciéndola bastante impresionante. ¿Es esto como una piel premium? Arkan murmuró para sí mismo y luego blandió la lanza con indiferencia. Para su sorpresa, se sintió incluso mejor en su mano que Gaebolg. Esta era la característica única de la 10ª llave divina. Se transformaba automáticamente en la forma más adecuada para su anfitrión, ya fuera una espada, una lanza o incluso un misil. Arkan infundió energía mágica en la lanza de oro carmesí, lo que provocó que el eje estallara en llamas ardientes, tan intensas que distorsionaron el aire. Después de un tiempo, las llamas disminuyeron gradualmente, reemplazadas por volutas de escarcha azul helada que emanaban de la lanza, cubriendo rápidamente el suelo debajo de Arkan con una capa de escarcha helada. Esta era la segunda habilidad de la clave divina, el poder de controlar elementos como llamas, escarcha, truenos o viento. Podría rivalizar incluso con algunas de las claves divinas en su dominio de los poderes elementales. Si se divide en el nivel de fantasmas nobles, esta 10ª clave divina estaría en algún lugar entre B+ y A+. Sin embargo, todo dependía de la armonía entre el anfitrión y la llave divina. Cuanto mayor sea la armonía, mayor será el potencial. Como anfitrión principal, Arkan tenía el más alto nivel de armonía con la clave divina. Además, notó que a pesar del nombre espada Xuan Yuan, no recibió ninguna corrección mitológica de este mundo. Seguía siendo solo una llave divina. Estaba claro que esta espada Xuan Yuan no era la misma que la famosa de las leyendas. ¿Es esto todo lo que puede hacer? Nidhogg se burló. Pensé que un arma que cambia de forma sería más impresionante, ¿es esto? Había sido testigo del uso de la flor del abismo por parte de Arkan y, comparada con la lanza con el poder de la vida y la muerte, esta arma parecía meramente decorativa. No saques conclusiones tan rápido, dijo Arkan, con una leve sonrisa curvando sus labios. El verdadero milagro aún está por llegar. Sostuvo la llave divina con ambas manos y lentamente la separó. En una luz tenue y nebulosa, terminó con dos lanzas idénticas de oro carmesí en sus manos. Nidhogg quedó estupefacto, incapaz de pronunciar una palabra. Arkan experimentó una vez más, confirmando que el poder de estas dos llaves divinas era idéntico y no estaba debilitado en comparación con la única lanza que tenía antes. Exactamente como pensaba. Arkan no pudo contener su sonrisa. Esta fue la tercera habilidad de la clave divina. Replicación infinita. Debido a que fue forjada a partir del núcleo del Escherov Legión, la llave divina poseía la capacidad de replicarse infinitamente, y cada copia poseía el mismo poder. Esta fue la razón principal por la que valoraba tanto esta clave divina. Un noble fantasma de rango A puede que no sea temible, pero ¿qué pasa con miles de ellos? Con esta llave divina, realmente podría construir un ejército invencible. Y este ejército sería la clave para derrotar a Vortiger y unificar Gran Bretaña. Al mirar la puerta frente a él, el rostro de Arkan reveló un atisbo de vacilación y conflicto. Después de un momento, finalmente levantó la mano y llamó suavemente. Momentos después, la puerta se abrió lentamente hacia adentro y una figura alta con un vestido negro estaba detrás de ella. Al ver al visitante, un leve rastro de pánico apareció en sus pálidos ojos dorados. «¿Tú, por qué estás aquí?» Su voz era suave y tímida, lo que no dejaba dudas de que la persona parada frente a Arkan no era Morgan, sino Guinevere. Morgan y Guinevere eran personalidades diferentes de la misma alma. Lo que uno experimentó, el otro lo pudo sentir claramente. Por lo tanto, Ginebra sabía todo sobre lo que había sucedido anoche. Al recordar las palabras de Morgan, «Quiero que tengas un bebé conmigo», Ginebra se sintió tan avergonzada que deseó poder desaparecer en el acto. «¿No vas a invitarme a pasar?» Arkan sonrió ligera y gentilmente como si nada hubiera pasado. «Oh, lo siento, por favor entra». Ginebra se hizo a un lado para dejar paso y Arkan entró.
La habitación era sencilla en su decoración, sin apenas elementos extravagantes a la vista. Sobre la mesa había varios aparatos alquímicos y libros mágicos llenos de símbolos. El aire estaba cargado de energía mágica y uno podía sentir débilmente las fluctuaciones de los círculos mágicos. Era evidente que Morgan había transformado esta habitación en un taller de magia. Aunque parecía tranquilo en la superficie, ¿quién sabía cuánta magia aterradora se escondía detrás de escena? Pero, ¿qué pasa con esa cama rosa y el gran osito de peluche encima? Al darse cuenta de la peculiar mirada de Arcán, Ginebra siguió su mirada y su rostro se puso rojo brillante en un instante, desde sus delicadas mejillas hasta los cristalinos lóbulos de sus orejas y su esbelto cuello. Ella rápidamente se paró frente a él, con expresión nerviosa. Esto, no es lo que piensas, los ojos de Ginebra daban vueltas, su cabeza parecía emitir vapor y su discurso era incoherente y cada vez más ansioso. Finalmente, se mordió el labio y cerró los ojos. De repente, su aura cambió y, cuando sus pálidos ojos dorados se abrieron lentamente, se llenaron de la elegancia y altivez de una reina. Arcán observó esta escena en silencio, sin estar preparado en absoluto para que Ginebra fuera tan tímida que se escondiera. Morgan, que se sentía traicionada por Ginebra, temblaba de ira y no quería nada más que arrastrar a Ginebra y darle una buena paliza. Respiró hondo y poco a poco fue recuperando la compostura. Debes entender que estas cosas no tienen nada que ver conmigo. Por supuesto que lo sé. Arcán asintió levemente. ¿Pero no dormiste en esta cama anoche? De repente, varios círculos mágicos se iluminaron en las paredes y una aterradora oleada de energía mágica hizo que el aire temblara ligeramente, emitiendo un aura altamente peligrosa. El rostro de Morgan reveló un atisbo de sonrisa amistosa. Lo siento, no entendí lo que dijiste antes. ¿Podrías repetirlo, por favor? Unas gotas de sudor frío rodaron por la frente de Arcán mientras forzaba una sonrisa. No es nada, solo pensé que tu taller de magia aquí es impresionante. Quería preguntarte si tienes tiempo para enseñarme algunos conocimientos de hechicería. HMPH, no creo que esté calificado para instruir a alguien que pueda dominar Primordial Rune. Morgan resopló y agitó la mano, devolviendo gradualmente la habitación a su estado de calma. No estoy bromeando, de verdad, Arcán sacudió la cabeza con impotencia. Vine a buscarte porque quería aprender más sobre la hechicería de ti. Capítulo 103. El problema del genio en el mundo de Nasuverse, la magia abarca una amplia variedad de tipos, como la magia con joyas, la magia de refuerzo, la magia de proyección y muchos más. Cada uno de estos tipos de hechicería tiene su propio poder y énfasis únicos. Sin embargo, cuando se trata de clasificarlos entre el nivel superior, Rune Magecraft sin duda ocupa un lugar importante. Creado por el dios principal nórdico, Odín, Rune cubre casi de manera integral todas las características necesarias para la hechicería, ya sea que se use en combate o como apoyo. Puede producir resultados bastante notables. Sin embargo, una de las características fundamentales de la hechicería es el principio de intercambio equivalente. Cuanto más potente es la magia, más difícil es aprenderla. Esto es especialmente evidente en Rune. Incluso la runa más simple requiere al menos 30 años de estudio para que un mago promedio la comprenda y domine completamente, siempre que tenga recursos suficientes. En cuanto a la runa primordial, ya han superado los límites de la hechicería y están al borde de la magia verdadera, que se encuentra más allá de las reglas establecidas. A lo largo de la historia, numerosos magos con talentos excepcionales ni siquiera pudieron tocar el umbral de las runas primordiales. Incluso entre dioses y elfos sabios con una sabiduría incomparable, muy pocos pueden dominar la runa primordial. Por lo tanto, el requisito de talento para manejar la runa primordial es extremadamente estricto. La capacidad de Arcán para dominar la runa primordial en solo 16 años es un testimonio de su asombroso talento en hechicería. Si se dedicara exclusivamente a la hechicería y abandonara todo lo demás, incluso podría convertirse en un contendiente para un mago de primer nivel. Debido a su extraordinario talento, Skatach, como su mentor, se saltó la etapa fundamental de la enseñanza y le presentó directamente Rune. Una vez que comprendió bien Rune, profundizó en Primordial Rune. Esto es algo parecido a un prodigio matemático que se adentra en el cálculo de inmediato sin preocuparse por la aritmética básica. Sin embargo, esto llevó a una situación en la que, a pesar de su dominio de la poderosa hechicería, su conocimiento de los fundamentos era prácticamente inexistente. Es lo que se podría llamar demasiado talento, muy poco trabajo preliminar. Aunque entiendo tu punto.
Morgan escuchó la explicación de Arcán con dolor de cabeza, frotándose las sienes y suspirando. Todavía no puedo evitar desear que desaparezcas de mi vista ahora mismo. Este tipo solo está aquí para lucirse. Ella exclamó interiormente con irritación. Arcán sonrió tímidamente y rápidamente dijo. Ahora lo entiendes. Realmente estoy luchando con la hechicería, así que vine a pedir tu ayuda. ¿Por qué no fuiste con Merlín entonces? Morgan dijo irritada. Porque Merlín dijo que su situación no es muy diferente a la mía. Ella permaneció en silencio con una de sus cejas temblando. Morgan respiró hondo y preguntó con calma. Será mejor que hables rápido antes de que no pueda resistirme a iniciar la hechicería de mi taller de magia y convertir este lugar en escombros. Un escalofrío recorrió la columna de Arcán cuando inmediatamente dijo. Quiero saber si puedes enseñar a la gente corriente a controlar la energía mágica. ¿Enseñar a la gente corriente a controlar la energía mágica? Morgan frunció el ceño. ¿Qué estás planeando? Tengo la intención de equipar a mis caballeros con un arma que solo pueda liberar su verdadero poder a través de energía mágica, pero no tengo absolutamente ningún conocimiento en esta área. Arcán habló con tono resignado y extendió las manos con impotencia. En el contexto de Honkai Impact, la llave de dominación se usó originalmente para controlar poderes elementales con la energía Honkai. Sin embargo, cuando lo consiguió, comenzó a responder a la energía mágica. Este cambio también afectó las otras claves divinas que tenía, que ahora también respondían a la energía mágica. Probablemente esto fue el resultado de los ajustes del sistema cuando las claves divinas llegaron a este mundo. Pero ya fuera energía Honkai o energía mágica, estas no eran cosas a las que la gente común pudiera acceder. Arcán realizó una ronda de pruebas para sus caballeros y descubrió que solo unos pocos tenían el don de manejar energía mágica. ¿Armas que requieren energía mágica para ser manejadas? ¿Te refieres a códigos místicos? Morgan preguntó, desconcertado. Arcán pensó por un momento y asintió. Sí, puedes pensarlo de esa manera. ¿Quieres darle a cada uno de tus caballeros un código místico? La boca de Morgan se torció. ¿De dónde sacaste tantos de ellos? ¿Quieres? Morgan enarcó una ceja, pareciendo perplejo. ¿Gana tiene tantas armas mágicas? ¿Son tan ricas? No nos preocupemos por el origen de estas armas mágicas. Solo ayúdame a encontrar una solución. Morgan reflexionó, paseando por la habitación, luego se acercó al escritorio, abrió un libro y lo examinó detenidamente. Pero parecía que no encontró lo que buscaba, ya que rápidamente lo dejó y se dirigió a la estantería. Comenzó a tomar libros uno por uno, a revisar su contenido y luego, decepcionada, los dejó caer al suelo. Este no, este tampoco. Pronto, todos los libros del estante quedaron esparcidos por el suelo y su rostro permaneció lleno de confusión. Qué raro, ¿dónde puse ese cuaderno? Morgan extendió su dedo y escribió runa, espacio en el aire, y se materializó un agujero negro. Empujó la parte superior de su cuerpo hacia adentro, hurgando en el interior. Dim dim. Clan clan. Clan clan. Plop plop. Al escuchar los diversos sonidos extraños que provenían del interior del agujero negro, la boca de Arcán se torció ligeramente. Inicialmente, tenía curiosidad por saber qué había escondido ella en ese espacio de almacenamiento, pero ahora había abandonado por completo la idea de husmear. Su intuición le dijo que la razón por la que ella no arrojó esas cosas como lo hizo antes podría ser que no quería que él las viera. Después de un rato, Morgan finalmente se levantó, sosteniendo un cuaderno ligeramente amarillento en la mano. Abrió el cuaderno, lo examinó detenidamente y asintió con satisfacción. ¿Has encontrado una solución? Arcán se acercó y vio un diagrama anatómico humano finamente detallado en el cuaderno, con líneas rojas que se asemejaban a vasos sanguíneos, que supuso representaban circuitos mágicos. Estos son circuitos mágicos, pseudonervios exclusivos de los magos que funcionan principalmente para generar energía mágica y conectarse a la base taumatúrgica impresa en el mundo. Esta es la base para convertirse en mago y sin circuitos mágicos, uno no puede convertirse en mago. Magia. Los circuitos son órganos innatos y no aparecen ni aumentan naturalmente después del nacimiento. Si bien existen métodos para el trasplante, la tasa de éxito es extremadamente baja. Sin embargo, he encontrado otra forma para que las personas normales tengan circuitos mágicos. Morgan giró el cuaderno hacia atrás, todavía mostrando el intrincado diagrama anatómico humano, pero esta vez con líneas azules adicionales superpuestas a las rojas originales. Capítulo 104.
Circuitos mágicos artificiales. Estos son los circuitos mágicos artificiales que creé después de investigar más de 1000 circuitos mágicos. Morgan explicó con calma mientras señalaba el contenido del cuaderno. El concepto principal es unir una capa de tejido neural externo a la superficie del cuerpo a través de técnicas específicas. Con estos tejidos, incluso la gente común puede generar energía mágica como los magos y realizar hechicería, logrando los mismos efectos que los circuitos mágicos regulares. ¿Por qué nunca había oído hablar de esto antes? Arcán estaba algo asombrado. Los circuitos mágicos son la base para convertirse en mago, la distinción crucial entre magos y gente común. Es probable que este conocimiento oculto haya disuadido a muchos de seguir el camino de la hechicería. Sin embargo, Morgan había logrado crear circuitos mágicos artificiales que podían reemplazar los circuitos mágicos regulares, lo cual fue un descubrimiento innovador desde la perspectiva del mundo de la hechicería, casi a la par con el descubrimiento de la gravedad universal de Newton. Honestamente, una vez que se conociera este invento, todo el mundo de la hechicería temblaría de emoción. Podría incluso alterar las reglas fundamentales del mundo actual. Entonces, a Arcán le pareció extraño que, dada la invención de Morgan de estos circuitos mágicos artificiales, no hubiera habido ningún indicio o rumor al respecto hasta ahora. Porque estos circuitos mágicos artificiales tienen fallas en muchos sentidos, y lo que dije antes era solo un concepto después de todo. Morgan suspiró y extendió 4 dedos. Primero, esto requiere una conexión con la mente del anfitrión, y todo el proceso es insoportablemente doloroso. Para darle una idea, es como abrirse la cabeza con una piedra e insertar agujas en el cerebro, y durante este proceso, el anfitrión debe permanecer consciente. De lo contrario, incluso si los circuitos mágicos artificiales se inscriben con éxito, no funcionarán debido a una conexión fallida. Una vez realicé este experimento con 50 condenados a muerte, y solo 2 de ellos lograron llegar al final. La garganta de Arcán se movió sutilmente mientras escuchaba la descripción de Morgan. Solo escucharlo le provocó escalofríos por la espalda. En segundo lugar, estos tejidos neuronales externos amplificarían la percepción del huésped hasta un punto inimaginable. Incluso el débil chirrido de un insecto les sonaría como el rugido de un dragón. En tal estado, casi ningún huésped puede sobrevivir durante más de medio año. En tercer lugar, estos circuitos mágicos artificiales no pueden conectarse a la base taumatúrgica. Esto significa que solo pueden generar y emitir energía mágica, pero no pueden realizar hechicería. Cuarto, estos circuitos mágicos artificiales no se pueden conectar con los circuitos mágicos normales. En otras palabras, usarlos para expandir tus circuitos mágicos es simplemente imposible. Estos 4 puntos son los principales defectos de mis circuitos mágicos artificiales. Además, este invento tiene muchos otros inconvenientes menores, como el estado mental alterado de los anfitriones, haciéndolos fácilmente irritables e impulsivos. Muchas veces, no pueden controlar sus lujurias. Probé varios métodos para mejorarlos, pero al final ninguno funcionó, así que finalmente abandoné esta tecnología. ¿Estás investigando hechicería o es una forma de tortura? La boca de Arcán se torció levemente mientras bromeaba. Cuando Morgan escuchó sus palabras, le lanzó una mirada molesta. ¿Crees que soy un dios todopoderoso que puede simplemente obtener cualquier cosa que desee? Ya lo he hecho bastante bien solo con mis propias habilidades. Todas las cosas nuevas evolucionan a través de un proceso de prueba y error. Este es un proceso tan simple principio. ¿No lo entiendes? Ajaja, tienes razón. Me disculpo por mi comentario. Entonces Arcán se rió entre dientes, contemplando las densas notas y anotaciones del cuaderno. Contempló por un momento y preguntó, ¿realmente no hay forma de mejorarlo más? Por mí mismo, realmente no lo hay, pero tal vez, si trabajamos juntos, podría haber un rayo de esperanza. Morgan resopló. Después de todo, eres un genio, ¿no? Arcán se aclaró la garganta con fuerza un par de veces, fingiendo no escuchar su declaración final, y habló con seriedad. En ese caso, no deberíamos perder el tiempo. Empecemos de inmediato. Para realizar el experimento, Arcán adquirió del duque una mansión en las afueras de la ciudad. En las siguientes 2 semanas, él y Morgan pasaron la mayor parte del tiempo en la mansión, trabajando para mejorar los circuitos mágicos artificiales. Durante este periodo, los subordinados del duque viajaron por la mayor parte de Camelot, difundiendo la noticia de la desaparición de Gana de varios pueblos y ciudades. De hecho, hace más de 2 meses, los caballeros que habían participado en la ceremonia de selección del rey ya habían difundido los hechos en Tintagel.
La gente estaba naturalmente furiosa por las acciones del príncipe de Ghana y profundamente inspirada por el caballero negro, que se había convertido en el nuevo rey y había declarado la guerra de Ghana. Sin embargo, todavía se sentían algo inseguros, temiendo que esta guerra no terminara bien. No sabían que las acciones del nuevo rey serían tan rápidas. Solo habían pasado 2 meses y ya había cumplido su promesa inicial, derrotando a Ghana en una única batalla decisiva. Especialmente cuando escucharon que el nuevo rey solo había movilizado 300 caballeros para dispersar el ejército de 20.000 hombres de Ghana, temblaron de emoción. Este es el verdadero rey que Camelot necesita. La profecía del gran mago Merlín se ha hecho realidad. El rey elegido de Camelot realmente ha aparecido. Con un rey así al frente de este país, ya no tendremos que preocuparnos por la invasión de los anglosajones a nuestra patria. A medida que la noticia de sus hazañas se difundió rápidamente, la popularidad de Arcán entre los plebeyos se disparó, incluso algunos nobles dejaron de lado su desdén inicial y comenzaron a sentir una profunda reverencia por el nuevo rey. En solo medio mes, todo el país estaba en un frenesí y casi todos alababan los grandes logros del rey elegido. En algún lugar de Camelot. En un estudio elegante y refinado, un anciano de cabello blanco y rostro lleno de arrugas estaba de pie junto a un enorme ventanal del piso al techo, contemplando la magnífica ciudad. Entonces, ¿realmente ha derrotado a Ghana? El tono del anciano era tranquilo y no mostraba fluctuaciones emocionales. Según la información que hemos recibido, efectivamente es así. Un caballero vestido con armadura se arrodilló en el suelo y le habló respetuosamente al anciano. 300 caballeros contra 8.000 soldados. El anciano suspiró suavemente. Este nuevo rey está realmente fuera de lo común. El anciano se dio la vuelta y regresó a su escritorio, abriendo una carta enviada en secreto desde Lutalmont. Mientras leía el contenido, su ceño se frunció aún más. Apóstoles muertos, quimeras, un valle profundo que parece haber sido creado por una fuerza tremenda, las complejidades de esta guerra eran incluso más complejas de lo que había imaginado. De hecho, desde que Ghana aceptó el desafío, tuvo la vaga sensación de que la guerra podría dar un giro inesperado, y resultó ser cierto. Parecía que había sido demasiado conservador. Este mundo realmente se ha hundido en el caos. El anciano murmuró solemnemente mientras miraba al cielo a través de la ventana. Capítulo 105. Experimento. Este mundo realmente se ha hundido en el caos. El anciano murmuró solemnemente mientras miraba al cielo a través de la ventana. El caballero dudó durante mucho tiempo y no pudo evitar preguntar. Mi señor, ¿realmente, tenemos que seguir apuntando al nuevo rey? Ferguson guardó silencio y un atisbo de complejidad brilló en sus ojos marrones. Sabía el motivo detrás de la pregunta. Antes de esto, había recibido una carta de Lutalmont, describiendo las acciones del nuevo rey frente a la horda de monstruos. Con solo un golpe, cientos de quimeras y gigantes de montaña fueron aniquilados en un instante, dejando solo un cráter lo suficientemente grande como para llenar un lago entero. Un poder tan aterrador casi llegaba al reino de los dioses. Ni siquiera el propio Ferguson había previsto que el nuevo rey poseyera una fuerza tan ridícula. Además, el nuevo rey ahora comandaba un grupo de caballeros que podían enfrentarse a 100 enemigos sin ayuda de nadie e incluso eran rivales para las especies fantasmales de la era de los dioses. Además de sus logros en el exterminio de Ghana, el nuevo rey ya era muy conocido y respetado entre la gente, y su reputación se acercaba a la cima de la época del rey Uther. Reputación, ejército, poder. El nuevo rey lo tenía todo ahora y nadie podía detenerlo. Todos habían subestimado a este nuevo rey. No era simplemente un joven rural con quien jugar. Era un dragón. El rey elegido, murmuró Ferguson en voz baja, y de repente tuvo dudas. ¿Merlín había hecho esa profecía solo para alinearse con el plan del rey Uther? ¿Este íncubo realmente ha previsto algo con su clarividencia? Los ojos de Ferguson brillaron con una luz incierta y, después de un largo rato, sacudió lentamente la cabeza. No necesitamos apresurarnos por ahora. Estoy seguro de que algunas personas están aún más preocupadas por este nuevo rey que nosotros. Veamos primero cómo reaccionan. El caballero quedó desconcertado. Mi señor, está sugiriendo, Camelot ha estado sin rey durante 15 años. La llegada de este nuevo rey seguramente afectará los intereses de ciertas personas. Algunos ya han tomado medidas, mientras que otros están observando desde las sombras. Sin embargo, lo que ha sucedido recientemente sin duda los ha sacudido. Su núcleo. Observemos las decisiones tomadas por estas personas y luego decidiremos nuestro próximo paso.
Ferguson se dio cuenta de que él solo era insuficiente para enfrentarse al nuevo rey. Necesitaba más aliados. Entre las facciones nobles cuyos intereses fueron afectados por el nuevo rey, serían los aliados más adecuados. Después de todo, todos compartían un enemigo común. Sin embargo, conocía muy bien la naturaleza astuta de los nobles. Si pusiera todas sus esperanzas en estos individuos egoístas, podría terminar sin saber siquiera cómo murió. Por lo tanto, necesitaba observar y observar por un tiempo más, para determinar quiénes podían ser aliados confiables y quiénes eran traidores engañosos. Pero incluso si tuviera que estar solo, no abandonaría la lucha. Incluso si eso significara una lucha final y desesperada, no permitiría que este país cayera en manos de extraños. Porque era la última misión que el rey Utek le había confiado en su lecho de muerte. Durante las últimas 2 semanas, Arkan y Morgan se habían alojado en la mansión de las afueras, trabajando para mejorar los circuitos mágicos artificiales. Aunque Arkan se había preparado de antemano, solo se dio cuenta de lo compleja y problemática que era la tarea una vez que la tuvieron en sus manos. A lo largo del proceso, siguieron encontrando problemas y haciendo mejoras continuas, esencialmente viviendo en el taller durante casi 20 horas al día, llegando al punto de descuidar sus necesidades básicas. Debido a que la eficiencia del circuito anterior creado por Morgan era abismalmente baja, decidieron empezar desde cero y diseñaron un circuito mágico artificial completamente nuevo basado en Rune. Para mitigar los efectos secundarios de los circuitos mágicos artificiales, le agregaron un interruptor y lo configuraron en diferentes niveles de potencia para reducir la tensión sobre el anfitrión. En cuanto a la fijación de Morgan por las conexiones fundamentales taumatúrgicas y la idea de expandir los circuitos mágicos, Arkan las descartó sin piedad, ya que todo lo que quería era un dispositivo que pudiera generar energía mágica. Como había informado a todos con antelación, aparte de los sirvientes que les llevaban las comidas diarias, nadie más vino a molestarlos. Sin embargo, Artoria y el resto todavía estaban confundidos, sin entender qué habían estado haciendo estos dos en la mansión durante el último medio mes. En un taller espacioso y bien iluminado, un títere, de tamaño similar a un humano, yacía sobre una mesa de exploración. La parte superior de su cuerpo estaba cubierta de intrincadas líneas de color verde claro que parecían vasos sanguíneos. Comienza la 34ª ronda de pruebas. Fase 1, activa la prueba de reacción. Con un ligero zumbido, como si se hubiera accionado un interruptor, las líneas de color verde claro en la parte superior del cuerpo del títere se iluminaron una tras otra. Fase 1, prueba de reacción, normal. Fase 2, prueba de respuesta de energía mágica. El círculo mágico en la mesa de examen se activó, reuniendo el poder del verdadero éter. Las líneas de color verde claro de repente emitieron una luz fuerte y una oleada notable de energía mágica irradió de ellas. Tiempo de generación de energía mágica, 0,01 segundos, eficiencia del 87%, normal. Fase 3, prueba de respuesta sensorial. De pie cerca, Arkan integró hábilmente un trozo de Fenwan Down infundido con su propia conciencia en la marioneta. Después de observar cuidadosamente por un momento, frunció el ceño. Bajo energía normal, la agudeza sensorial se triplicó, lo normal. La carga mental se duplicó, lo normal. El índice de fluctuación emocional aumentó en un 12%, excediendo el umbral de advertencia en un 2%. Morgan asintió y registró los datos. Originalmente, tenía la intención de realizar la tercera prueba utilizando muestras vivas, pero Arkan no estuvo de acuerdo con vehemencia, por lo que terminaron usando este método. Luego, probaron los resultados producidos por los circuitos mágicos artificiales en diferentes niveles de potencia y registraron todos los datos. No fue hasta 2 horas después que finalmente se completó esta ronda de experimentos. Arkan miró los datos experimentales en las manos de Morgan y frunció ligeramente el ceño. Todavía no está ahí. Los efectos secundarios de estos circuitos mágicos artificiales son demasiado extremos. Al 200% de potencia, la sensibilidad aumenta 15 veces y la carga mental aumenta 10 veces. Incluso alguien como la Morak probablemente no pueda durar más de 30 segundos en esto. Estado. Pero la eficiencia de la generación de energía mágica ha aumentado a 5 veces la de los circuitos mágicos regulares. Basándome en eso, creo que ya es bastante impresionante. Morgan dijo en un tono tranquilo. El intercambio equivalente es la ley básica de la hechicería. Si quieres obtener poderes poderosos, naturalmente tienes que pagar el precio correspondiente. Simplemente siento que el costo es demasiado alto.
Arcán se frotó las sienes. Eres el hombre más codicioso que he conocido. Morgan parecía exasperada y suspiró. Ser capaz de transformar los circuitos mágicos artificiales a su estado actual en solo medio mes ya era increíble a sus ojos, pero este hombre todavía no estaba satisfecho. Arcán reflexionó por un momento y dijo: tal vez podamos considerar no conectar directamente los circuitos mágicos artificiales y la mente del anfitrión, sino agregar una zona de amortiguación en el medio para reducir el impacto mental en el anfitrión. Pero de esa manera, los circuitos mágicos artificiales no podrán recibir las órdenes del anfitrión en tiempo real, y la capacidad de respuesta se retrasará considerablemente. Entonces podremos cambiar la forma en que los circuitos mágicos artificiales reciben órdenes. Los ojos de Arcán se iluminaron de repente porque parecía haber pensado en algo. Anteriormente, lo configuramos para que el anfitrión regulara la potencia de salida de los circuitos mágicos artificiales. Pero ahora, podemos preestablecer el poder, y durante el combate real, el anfitrión solo necesita una orden simple, y la magia artificial los circuitos pueden ajustarse por sí solos a la potencia correspondiente. De esta manera, no tenemos que preocuparnos por la capacidad de respuesta. Morgan pensó detenidamente durante un rato y se sorprendió al descubrir que este enfoque parecía factible. Era solo una simple configuración de energía, y con la funcionalidad de la runa, era completamente posible lograrlo. ¿Cómo se te ocurre una solución como esta? ¿Qué tipo de cerebro tienes? Morgan suspiró con resignación. Durante el último medio mes, a Arcán se le habían ocurrido innumerables ideas poco convencionales y, aunque la mayoría de ellas parecían increíblemente descabelladas, los resultados prácticos fueron bastante impresionantes. Incluso la idea de usar rune para construir circuitos mágicos artificiales fue inicialmente su sugerencia. Esto dejó a Morgan bastante frustrado. Claramente, ella fue la pionera en este campo, pero alguien más la superó en términos de comprensión. ¿Era esta la diferencia entre un genio y un genio entre genios? Molesta, estaba realmente molesta. Por supuesto, Arcán no tenía idea de lo que Morgan estaba pensando en ese momento. Al ver la victoria en el horizonte una vez más, estaba completamente concentrado en los experimentos y no podía esperar para comenzar. Esperar. Morgan interrumpió repentinamente sus acciones. Detengámonos aquí por ahora. Se nos acaba el tiempo. ¿Qué? Arcán miró a Morgan confundido. Será la ceremonia de coronación en medio mes y deberíamos empezar a prepararnos para regresar a Camelot, ¿recuerdas? Morgan habló con calma mientras cruzaba las manos debajo de su suave pecho. Ceremonia de coronación, los ojos de Arcán se abrieron y esbozó una sonrisa amarga, golpeándose la frente. Dispara, gracias a Dios que me lo recordaste. Casi lo olvido. Dejemos los experimentos para cuando regresemos a Camelot. Ya tenemos una dirección a seguir, así que podemos completarla paso a paso. Sugirió Morgan. Arcán asintió, examinó el taller y de repente suspiró. He estado aquí por más de medio mes, de repente siento que no quiero irme, entonces puedes entregarme el trono, para que puedas quedarte aquí para siempre. Morgan frunció los labios. Aunque antes dijiste que me coronarías rey, ahora ya estás pensando en tomar el poder y derrocarme. Tu cambio de opinión es demasiado rápido. Arcán se burló de ella con una sonrisa. Dije que te coronaría, dijo Morgan con un toque de ironía. Pero la condición es que tienes que tener un bebé conmigo. Arcán guardó silencio al instante.